también hicimos lo que veníamos haciendo, el buen juego. Solo lo que nos estaría faltando es la puntada final, y creo que este partido contra Guaraní vamos a tratar de hacer eso de vuelta. Tratando de recuperar un poquitito el terreno perdido, digo, en condición de local, porque venían haciéndose bastante fuerte allí en el Río Parepití, exceptuando aquel partido que terminan empatando frente a General Caballero. Sí, creo que todos los partidos que hemos jugado acá en casa nos hicimos fuertes. Solo el partido pasado se nos escapó la victoria. También sabemos que también los rivales juegan, que cada rival es diferente, que viene también a querer sacarnos el invicto acá de casa. Y el partido pasado contra General no quiso entrar, no quiso ser, y bueno, tampoco fue un partido malo nuestro. Creo que fue un partido correcto, solo que no quiso entrar. Brian, y enfrente lo van a tener a un equipo que no está atravesando un buen momento, que es Guaraní, eliminado también en la primera fase de la Copa Sudamericana. Ahora van a tener entrenador nuevo. De hecho, ya está trabajando Francisco Arce, va a debutar el domingo allí en Pedro Juan Caballero. ¿Qué tipo de partido pensás que se pueda dar allí en el norte frente a Guaraní? Y creo que va a ser un partido muy difícil, porque sabemos que cuando hay un técnico nuevo siempre se quiere mostrar. Cuando es otro el ambiente, cuando cambia siempre de timón, vamos a decirle, siempre todos se quieren mostrar, quieren estar a disposición del técnico, y también conociéndole a lo que es el juego de Chiqui Arce, va a venir a buscar el partido. Nosotros trataremos de hacer lo nuestro. Creo que optimando detalle en todas las líneas, creo que podemos sacar los 3 puntos que queremos acá en casa. Brian, te saluda Jorge Sosa, buenas tardes. Consultarte porque llegué a hablar con exjugadores del 2 de mayo y me decían en algún momento que se siente, cierto, poquito, pero esa pequeña altura que tiene Pedro Juan a veces beneficia a los pateadores, y en tu caso tenés una buena pegada a esa pierna izquierda. ¿Sentís eso diferente allí en Pedro Juan a la hora de pegarle al balón? ¿Se siente eso? No sé si por la zona, es el césped, porque me decían, inclusive ex arquero Germán Cafa, que alguna vez pasó por 2 de mayo, me decía, como que se mueve diferente a veces la pelota en Pedro Juan, ¿creas o no? Me decía. Sí, creo que hacia el arco norte creo que se siente un poco más, así como decís vos, que se mueve un poco en la pelota, porque lo venía probando y es así. Al otro lado creo que la pelota no va como un juego como lo va hacia el otro arco. Tengo una ventaja, vamos a decirle, hacia ese arco, pero eso es lo de menos. Uno cuando le agarra bien y va donde quiere, pero cuando le agarra mal no hay altura que ataje la pelota cuando le pegas mal. Sí, y más ahora con el diseño de estos balones que en los últimos tiempos, así como vos decís, o le termina dejando allí un poquitito en ridículo al shoteador, o a veces lo agranda también, depende de la pegada, pero últimamente el balón también a la hora tiene su forma y su estilo allí, pero últimamente como que es un poquitito más, no un término nuestro, más livianito, que es ideal a veces para el shoteador, y en tu caso allí en Pedro Juan ya demostraste un par de goles. Así mismo, tiene sus lados de agarrar la pelota, porque así también, como decís, cuando le agarras mal te deja en ridículo a vos, y cuando le pegas bien, va donde vos quieres, va donde uno quiere, pero a veces uno quiere poner la pelota siempre ahí en el lugar perfecto, pero a veces no sale, y eso también a veces frustra, porque uno entrena siempre para dar lo mejor, y realmente estoy muy contento que ahora no están saliendo las cosas. Estoy ayudando al equipo, y ahora me toca jugar de vuelta después de un buen tiempo que por la expulsión no pude estar. Y justamente a eso iba la siguiente pregunta, Brian. Depende mucho también de tu pegada allí
el 2 de mayo, después de la roja directa frente a Meliano. 2 partidos terminaste siendo suspendidos, ¿así? Sí, así mismo, 2 partidos estuve suspendido y creo que pasaron más. Después voy a volver a jugar después de 30 días porque el 1 de marzo fue el partido contra Meliano y ahora el 31 contra Guaraní. Ya confirmó el equipo entonces, Felipe, al decir que vas a volver a jugar el domingo. Y uno siempre, vamos a decirle, entrena para eso. Seguramente Felipe ya va armando su equipo esta semana, pero tengo la fe que voy a estar entre los 11 para el partido del domingo. Hoy entrenaron, ¿cuándo lo vuelven a hacer en esta semana, Brian? Estamos entrenando por la mañana. Hoy entrenamos a la mañana, mañana seguramente entrenaremos a la mañana y el viernes seguramente ya ultimando detalles sería por la tarde, creo. Brian, gracias por tu tiempo, te enviamos un abrazo. Dale, muchas gracias, un abrazo a todos. Allí está Brian Ayala, volante ofensivo del 2 de mayo en charla con nosotros. Él retorna después de la suspensión a aquel partido en Villaliza, en el juego que vio la roja directa frente al conjunto de Ameliano. Juego que terminó ganando de todas maneras con 10 hombres dentro del campo de juego del conjunto Pedro Juanino. Después no pudo ser de la partida ya por la suspensión ante General Caballero en el empate y en la derrota del fin de semana pasado ante el conjunto de Olimpia. Aquí las luces todavía no... Ahora, buenas noticias. 1, 2, 3, 4, 5 faros de un lado y del otro lado 2, 3 faros. Esa es una buena noticia porque ya es menos 10. Ya los equipos deberían estar ingresando y ahora se encienden las primeras 5, 6, o sea, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faros de una torre y del otro lado de la torre también los primeros 5, 6 faros. Sí, da poquito, Ahora sí, como que hay una previa allí en el encendido, como que se enfrió un poquito, no son luces LED todavía lo que tenemos aquí en el Feliciano Cáceres. Y ahora sí por lo menos 5, 6 de cada torre. Y ojalá que esto, si no comienza en punto, por lo menos 18-5 en el arranque del partido. Estamos esperando por Tacuarí Ameliano aquí en Luque. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Estamos con la información. Con personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Tacuarí va con Aldo Bariro en el arco, la defensa Ronald Domínguez, Ellerson el brasileño, junto a Marcos Cáceres y Walter Clark. En mitad de terreno Hernán Cano, Marcelo Paredes, Víctor Ferraz y Valdecí Moreira. Arriba Néstor Camacho junto a Nicolás Morínigo. Y el 11 que manda el terreno de juego, Aldo Bobadilla, entrenador de Tacuarí. Junto llevaremos a Paraguay al Mundial de Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo, de sabor único, es Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, Salud Protegida. Están ingresando los suplentes del conjunto de Ameliano al campo de juego. Observando el empastado, la calidad del mismo, señores. A propósito, Ameliano también está confirmado. Estamos con la información. Personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Ameliano va con Nicolás Rossi en el arco, la defensa Julio González, Juan Patiño, Francisco Báez y Marco Martinich. En mitad de terreno, Alejandro Zamudio, Frederic Alfonso, Aldo Maíz y Alberto Contreras. Arriba en punta la dupla Milciades Adorno junto a Richard Torales, el 11 de Pedro Sarabia, director técnico de Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad con Maggi Pechugón. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @Pechugón_PY. El árbitro del partido, Juan López, quien va a ser asistido por Guido Miranda y José Mercado. La cuarta jueza, Zulma Quiñones. En el bar, Carlos Paul Benítez. El asistente bar, Félix Arzamendia. Ingresa a www.aposta.l. Apostar a ganar, lo cambia todo. La mejor financiación te ofrecen Bancopp de Itaperu Bichá. Podés llevarte un Ranger o un Territory 2024. Bancopp crece desde la raíz. Van ingresando también los suplentes del conjunto de Tacuarí, dirigiéndose hacia el banco del elenco de Aldo Bobadilla. Hacen lo propio los integrantes de la banca del conjunto de Ameliano hasta Sarabia. ¿Cuánta cantidad de aficionados crees pensar que tenemos, niños? ¿Superamos los 100? A ver, vamos a mirar rápidamente. Y hasta ahora 80. 80 así rápidamente en preferencias. Y la zona de las graderías de Ameliano, usted te envió un mensaje al privado. Y 20 como máximo. Es más, hasta uno puede contar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 30 hasta aquí en la zona de graderías del sector sur, donde están los de Ameliano. Y aquí en preferencias, y sí, 100 poquito. Vamos a ver después qué cantidad de aficionados tenemos finalmente para este partido entre Tacuarembó y Ameliano. 100, 120 como máximo hasta aquí. Esperamos la presencia de los equipos dentro del campo de juego. Descuentos reales en Farmacias Catedral. Hoy miércoles tenés descuentos hasta el 50% en todas las categorías y con todas las formas de pago. Ingresá a farmaciascatedral.com.py. Carga Supra 95 aditivada. Mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos! Muy bien, señores. Ya están asomando allí en la boca de acceso al campo de juego los integrantes de la plantilla de Tacuarembó y de Ameliano. En charla con Juan López, dialogando allí con sus compañeros, con Guido Miranda, con el propio José Mercado. Aparece también Zulma Quiñones interviniendo en el diálogo. Ahora sí, van rumbo al terreno Tacuarembó y Ameliano. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmcp.org.py. En afiliaciones online, llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Encara la ruta como un pro con la pickup Jeep 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo Chacover Automotores. Están pisando el campo de juego los equipos de Tacuarembó y el conjunto de Ameliano allí. En punta va Marcos Cáceres, detrás el brasileño Ferraz Marcos Cáceres, capitán del conjunto de Tacuarembó, experimentado zaguero central, elevando una última plegaria, pisando el campo de juego, al igual que Alberto Contera, que es el capitán del conjunto de Ameliano, que dicho sea de paso, la próxima semana va a debutar en Copa Sudamericana, ya la fase de grupos, enfrentando al conjunto de Atlético Paranaense. Dentro del terreno están Tacuarembó y Ameliano. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito, premium y suave, hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo Hierro tenemos lo mejor, lo más lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Valleví, acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembú. La charla, señores, entre los futbolistas de ambos equipos. Está el árbitro del partido dando las últimas indicaciones. Se nos viene Tacuarembó y Ameliano en este inicio de la fecha 11 del torneo Apertura. De fondo van a jugar en Santísima Trinidad 2030. Trinidense y el conjunto de Luqueño. Lo previo, el comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Después del susto inicial, porque allá por las 17:30, cuando justo estábamos saludando, se fue la energía en la zona de las torres. Ahora en el preciso momento que se saludan los protagonistas, se están encendiendo las luces ya casi en un 100%. Falta 1 o 2 faritos más y después venimos bien. Ojalá que solo sea en la parte previa, allí un encendido, apagado, encendido nada más para ir probando las luces, y que en los próximos minutos no tengamos inconvenientes. Viene en familia este clásico de barrio, pero esta vez en versión Feliciano Cáceres, en la ciudad de Luque, porque aquí hace de local en la fecha Tacuarembó, que hablábamos con el presidente, el ingeniero Vera, presidente de Tacuarembó, y nos decía, en los próximos juegos vamos a jugar así como están las cosas de local, en cancha de River, en cancha del Quelito, están trabajando en el empastado, tema de las torres para el bar y algunos otros detalles no llegaron todavía para este juego, pero sí en los próximos partidos en principio ya podrían jugar de local en cancha de River. Hablamos de Tacuarembó, y no se juega en cancha de Sudamérica porque allí normalmente viene haciendo de local Ameliano, entonces en un escenario para que se sienta un poquitito, que no se sienta tan cómodo, por decir así, el equipo de Ameliano, cuando gran parte de los jugadores de Ameliano van y saludan allí a Aldo Bodilla, hoy entrenador del conjunto de Tacuarembó. Camiseta tradicional para el equipo de Tacuarembó, que es hoy el local, va de blanco con los vivos, en este caso de color negro, la franja que cruza ahí el pecho, pero en este caso la franja vertical que tiene el conjunto de Tacuarembó. Camiseta azul, azul oscuro con la B, en este caso la B tipo Vélez, pero no la B azulado, sino esta vez la B blanca. Allí manda el color azul, medias azules, igualmente short azul para Ameliano, que hoy es el equipo en condición inicialmente
de visitantes. Si está de por medio Juan López, atención, atentos a lo que pueda suceder con Juan López como árbitro. Ojalá que para el espectáculo esté bien, que no tenga complicaciones, que no esté en modo tarjetero, sacando tarjetas de aquí para allá. Hay nombres importantes, tanto del lado de Tacuaré como también del propio Ameliano. Va ingresando a poco la gente del lado de Ameliano, principalmente ahora entrando un poquito más de hinchas en esa zona de las gradas, el sector visitante donde está la gente de Ameliano. Todo listo, todo presto de cara a lo que será esta presentación aquí en el Feliciano Cáceres, en la ciudad de Luque. Hoy con ese choque de vecinos, choque barrial, pero que se muda de ciudad. Se juega aquí en la ciudad de Luque el duelo entre Tacuaré y Ameliano. El momento de los dos en la tabla de dedicaciones, principalmente Tacuaré está necesitado de puntos, pero ojalá que sea una buena tarde de miércoles santos, ya a la espera de lo que va a ser estos días santos de jueves y viernes sin actividad, para después retomar todo entre el sábado y domingo. Juan López mira al costado, esto está arrancando aquí en el Feliciano Cáceres en unos segundos, cuando sean puntualmente los 18. Se jugará Tacuaré Ameliano. Muy bien, señores, va a dar la orden López, va a mover Tacuaré, lo hace ahora, arrancó el fútbol. Relata Jorge Casal. Y viene Ferraz jugando rápidamente con Camacho, que lo vio algo adelantado a Rossi, arquero de Ameliano, quiso sorprenderlo, el disparo al arco, lejos afuera, pelota al fondo, habrá tiro de portería para el equipo de Ameliano. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo desde hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol, en la ciudad de Villeta, contamos con zona residencial, con salidas, rutas importantes, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Carga Ameliano la pelota de Alberto Contreras dentro del área para Adorno. Interviene Ederson sacando la pelota como puede el enorme zaguero brasileño. La pelota le va quedando sobre el costado izquierdo buscando la salida rápida. Cano fue al piso, falta. Infracción de Julio González sobre Cano. Tiro libre en su terreno. Tiro libre para Tacuaré. Con el seguro de hogar de Panal Seguros tenés un seguro integral que incluye asistencia a mascotas y fono médico 24 horas. Asegura tu hogar y tu familia con Panal Seguros. La pelota le va quedando Domínguez. Domínguez jugando para Ferraz, mitad de terreno. Juega con Morínigo. Se viene Valdeci Moreira para el equipo de Tacuaré. Cambia por la izquierda. Allí corre Cano. No alcanza la marca de Julio González. La pelota le va quedando a Zamudio. Se viene Zamudio. Juega con Torales. Carga Ameliano. Busca el primero el equipo de Sarabia. Decide bienestar y certeza. Exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Energy. Carga por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te lleva basura guampa exclusiva, basura bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más en @EnergyPY. La pelota le va quedando a Clark. Clark jugando para Ederson. El brasileño tocando para el arquero, para Bariro. Bariro tiene el control de la pelota, lanza por la derecha. Allí aparece Marcos Cáceres con la pelota, buscando la salida del capitán del equipo de Tacuaré. Prefiere poner el esférico con Ederson. Toca en su terreno el equipo de Tacuaré. A todo ponerle Victory. Líquido para radiador verde o rojo. Grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Victory. Tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Va recuperando la pelota el conjunto de Ameliano por intermedio del pirayuense Patiño. Patiño jugando la pelota para Francisco Báez. Sin apurarse el conjunto de Ameliano en la salida. Pisa el esférico como un salonista Báez. Pone el balón sobre el costado izquierdo. Allí aparece Frederic Alfonso. Ante la atenta mirada de Sarabia. Alfonso retrocede otra vez con Báez. Toca en su campo el equipo de Ameliano. Quitadol, la marca más recordado de Paraguay. Ellos, pues Super Quitadol, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago en Sevilla Ayala. 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Alfonso de vuelta con la pelota cruzando mitad de terreno, cargando el equipo de Ameliano. La pelota de Martínez para atrás ahora con Francisco Báez. Descargando mitad de terreno con Aldo Maíz. Pica González solo por la derecha. Si lo ven habrá peligro. No lo observa Maíz. Intenta el ataque ahora por el medio con Torales. La marca de Paredes va recuperando Maíz. Fue al piso. Falta. Tiro libre en ataque para Ameliano. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomeros paraguayos de sabor único. Es Fortini. Pásate ya salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Le pega Patiño. Tiro libre en ataque para Ameliano. En Universitaria diseñamos productos financieros, beneficios sociales que te harán cumplir tus objetivos. Llámanos al 517-0000. Universitaria, socios de tu vida. En El Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa a elsolseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Error de Camacho, perdón de Patiño en el
el tiro libre. Camacho recupera contragolpe. Cano no pudo rematar. Cruza en la marca Julio González. Tiro de esquina que corresponde a Tacuarí. Tupi, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar la pelota a Camacho. Qué error allí en el tiro libre de Ameliano. Casi gol de Tacuarí. Se complicó, pero igual, buen movimiento de Camacho. Una situación allí importante que nació de los pies del hombre de Tacuarí. A ver qué pasa en este tiro de esquina. Vino centro de Camacho, pelota arriba. Rossi se queda con la pelota. Saca rápidamente el arquero uruguayo de Ameliano. Largo el pelotazo con destino de Adorno. Termina cometiendo falta, ley de ventaja. La pelota de Valdés y Moreira. Juega con Ferraz en su terreno. El balón en su campo en poder del equipo de Tacuarí. Cuando cargas Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Inscribite en la UTIC. Contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Se ve mucho en el fútbol internacional, también local, esto de jugar por abajo con los arqueros. Y en esta Vareiro se complicó, porque el balón fue para el arquero Vareiro de Tacuaré. Tiro a medias, pide las disculpas, pero estaba por allí Salas Zamudio con esa pelota. No aprovechó Ameliano, pero casi se complicó el arquero de Tacuaré en la salida por bajo. Después de los ejemplos de lo que pasó el otro día con Pickford, el arquero de Inglaterra. Ayer también en el partido de España-Brasil se da mucho este tema de jugar con los arqueros y de complicarse un poco en esta. Se complicó Vareiro, pero por fortuna él no terminó aprovechando Ameliano. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos primera etapa. Y Rubilok Alarmas, estés donde estés, indica Jorge. Señores, van empatando Tacuarí y Ameliano 0-0. Y su seguros Chaco. De fondo 20-30 en Santísima Trinidad y en el Martín Torres, trinidense luqueño. Golazo de Lactolanda, golazo de campeonato. Lactolanda ganó el Top of Mind 2024 como la marca más preferida y ya son 10 años consecutivos. Lactolanda, campeones de punta a punta. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Te ofrecemos los mejores precios minoristas y mayoristas. En Casa Grutter siempre salís ganando. La pelota le va quedando Juan Patiño descargando fútbol ahora mitad de terreno con Baez. Baez lanza la pelota sobre el costado izquierdo. Allí tiene Frederic Alfonso de vuelta con Patiño. Juega en su campo el conjunto de Ameliano, que tampoco hay presión alta de Tacuarí. Por eso están cómodos los zagueros de Ameliano en su terreno. Pelotazo largo, la pelota de Maíz. Aldo Maíz por el medio, encaró, escapó. La pelota de Alfonso lanza por la derecha para Zamudio. Atención que carga Ameliano, se aproxima Lara Zamudio. Pelota para Aldo Maíz, se equivoca, le regaló a Paredes, recaptura y sale Tacuarí. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, repara, sella y protege tu casa con Zika. Queda bien. Martínez cruza mitad de terreno. Va el conjunto de Ameliano con Torales tratando de convertir el primero en la presión alta de Paredes. La pelota sobre la banda derecha con Julio González. Profundiza para Adorno. Intentó escapar de Lersón. Atento en la marca el brasileño descargando para Ferraz. El otro brasileño que está en el conjunto de Tacuarí. La pelota de Valdés y Moreira. Va Valdés y encaró y perdió ante Martínez. Recaptura. Martínez pega en Valdés y Moreira. Pelota en su campo. Salida para Ameliano. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Ellos, pues super Quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago avenida Eusebio Ayala 1751. Ya menos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señores, la fecha 11 prosigue el sábado con 2 partidos. Cerro recibe a Nacional, Libertad frente a Olimpia. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. El balón le va quedando en su campo a Walter Clark para Elerson, brasileño del conjunto de Tacuarí. Entrega por el medio para Marcelo Paredes, otra vez con Elerson. Lanza sobre la banda derecha, allí tiene Marcos Cáceres. Descargando mitad de terreno para Ferraz. La presión de Frederic Alfonso. Recaptura, atención, va al disparo. Quiso sorprender Contreras. Vareiro que estaba adelantado lejos. El remate. Estilo de portería para Tacuarí. Hay que repasar que a continuación 20-30 horas triniense entre Luqueño Pitará, Giancarlos Juliadosa con Luis Unieva y Héctor Medina, cuarto, Marco Franco y en el bar Mario Díaz de Vivar. Muy bien, saca Elerson para Tacuarí. Cantabria, sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen entre sabores, queso, crema y con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. La pelota de Marcelo Paredes se equivoca, le
regaló Julio González, sale lateral derecho del equipo de Ameliano. Está en campo rival, buen pase para Contera que tiene panorama, levantó la cabeza. Vale, Frico arriba, equivocado Contera. Impreciso algunos futbolistas de Ameliano, niño. Sí, arrancó extraño el equipo de Ameliano porque normalmente no conocemos de este comienzo así errático con el balón o la pelota. Le está costando un poco más el comienzo a Ameliano de los dos, el que está un poquito más clarito con la pelota en el comienzo es el equipo de Tacuaré, con buen dominio de Camacho, trata de manejar los hilos y definitivamente le quieren hacer siempre partícipe al arquero. Aquí nuevamente balón para atrás para el arquero Vareiro, sí o sí tienen que jugar. Qué bueno, cada manía que tienen los entrenadores que les gustan esto. A mí, en mi caso no, pero hay algunos que dicen es un jugador más y compañía. Yo voy a lo tradicional. Boom para arriba, tocar por adelante, pero eso de pasarle al arquero no va con mi filosofía. El día que llegue a ser entrenador, capaz que ni llegue a ser, ¿verdad? Pero vos sabés que el Tacuariel, porque Ameliano no es así. Al menos lo que estamos observando Ameliano no. Más sencillo. Por lo menos no nos juega mucho con el tema del arquero. Tacuaré sí, abusa ya con ese tema de pasarle la pelota al arquero y a partir de ahí recomencé. Después la verdad, no ven claros y Tempum termina reventando por arriba, ¿verdad? Así que me callo nomás, muy miércoles de santo eso. Pelota para el equipo de Ameliano. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre calidad Fopasa. Va Ferraz con Morínigo se junta con Camacho, mitad de terreno, campo enemigo, otra vez con Ferraz el brasileño, la pelota de Camacho sobre la zona derecha, encaró y metió la diagonal. Va Tacuarí por el primero, la pelota le va quedando ahora Marcelo Paredes. Adelante de vuelta con Camacho sobre el costado izquierdo, pica Clark. La pelota para Walter Clark, quiere ganar fondo de cancha, coloca centro al área, Morínigo de cabeza definió mal. Es tiro de portería para el conjunto de Ameliano. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, primera etapa. Y Rubén Alarmas, donde estés, indica Jorge. De momento empatan Tacuarí y Ameliano aquí en Luque 0-0. Y su seguros Chaco. Saca desde el fondo Rossi para Ameliano. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Calidad desde su origen. Todos los accesorios que siempre existen los encontrás en Erimar. Alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota de Alfonso está cargando el equipo de Ameliano. Alfonso se termina equivocando, le regaló la pelota a Morínigo. Se viene Valdesí de contra, Camacho pide. Valdesí para el gol, piso Lara, vino el disparo. Atento Rossi. Frágil el remate de Valdesí, morir a las manos de Rossi, arquero de Ameliano. Centro de Materiales Santa Rosa. Ferretería, todo para el profesional. El teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, el Centro de Materiales Santa Rosa. Con las motos Kenton 3, más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Julio González tiene la pelota descargando para Adorno. Qué impreciso está hasta aquí el conjunto de Ameliano. Le cuesta tener por momentos la pelota al equipo de Sarabia, que justamente está indicándole algo allí a Alfonso, al propio Adorno Contera. Pelota en su terreno para Tacuarí. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANGAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Fruto de los Andes. Instagram Fruto de los Andes PY. Marcos Martínez cruzando mitad de terreno, jugando por abajo. Atención para Torales, otra vez con Martínez. Ataca el equipo de Ameliano. La pelota ahora mitad de terreno con Aldo Maíz. Vuelve a retroceder la pelota descargando para Patiño. Patiño y el pelotazo largo. Corre Adorno, alcanza, hace el esfuerzo, llega la pelota. La presión alta allí de Domínguez. Pelota a un costado cerca del banderín lateral que corresponde al equipo de Ameliano. Tupí, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Atención que va Martínez, encaró, escapó de Valdesí, Moreira, Martínez apunta. Pelota dentro del área para Torales. Viene el gol de Maíz, tira. Bloquea bien Elerson. Va corriendo Zamudio, hace el esfuerzo, llega la pelota. Zamudio deja atrás la marca de Cano. La pelota le queda a Julio González cerca del área. Pelota, balón arriba para Adorno, bajó de cabeza, no está nadie de Ameliano. Recaptura Ferraz y va saliendo el equipo de Tacuarí, niño. Hasta con un autopase se lo hace Zamudio de taco en la zona casi del banderín. El tiro de esquina ganó buen movimiento en esta Ameliano cuando se viene la contra de Tacuaré. A ver qué pasa. No, se queja Ferraz de una falta. No pasó nada. Por lo menos de a poquito comienza a acelerar tanto Ameliano como también el propio Tacuaré. Ahora sí parece como que le agarraron parte del partido. Los protagonistas le agarraron la mano al partido, digo. El juego sigue 0-0. Informa personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Este martes por Copa Sudamericana a las 20:30 horas en cancha Cerro Ameliano ante Paranense. Pitará Andrés Merlos de Argentina con Gabriel Chadi, Maximiliano del 10, cuarto Fernando Espinosa, Barger, Delfino. Muy bien, la pelota le va quedando a Martínez. Ferraz en el piso.
Va a ser interrumpido el fútbol. El brasileño está en el piso. Fútbol paralizado aquí en Luque. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Ferraz está en el piso. Se levanta Aldo Bobadilla, entrenador de Tacuarí, preocupado por la situación del brasileño. ¿Habrá variante o no? ¿Habrá cambio o no? A ver, está Ferraz, va a tener que ser retirado a un costado del campo de juego. Sigue la pausa aquí en el Feliciano Cáceres. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Va a continuar Ferraz, el brasileño ya se repuso, la pelota le va quedando a Francisco Báez. Nos apura el experimentado zaguero del equipo de Ameliano. Levanta el esférico sobre costado izquierdo para Alberto Contreras, bajando de cabeza, resbala Torales. Aprovecha bien Marcos Cáceres para recuperar la pelota. Juega por abajo con Walter Clark. Pone para adelante, allí está Camacho. Camacho por la izquierda con Clark. Sale Tacuarí. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo. Encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá. Thompson, prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente capacitados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. El domingo se va a cerrar esta fecha 11 del campeonato con 2 partidos. América recibe a General Caballero en el norte del país. 2 de mayo, Guaraní. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa y Robin local armas. Estés donde estés, indica Jorge. Que continúa el empate Tacuarí. Ameliano 0-0. Y su seguro, Chaco. Estiro de portería para Tacuarí. Mega descuentos en Punto Forma. Hoy tenés hasta el 60% de descuento en productos seleccionados. Ingresa a puntoforma.com.py o llama al 6161 Punto Forma. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. La pelota le va quedando en su campo Marcelo Paredes ante la presión de Adorno. Juega Paredes para atrás con el arquero Bariro. Ahora sí, nada que intentar salir jugando. Va el pelotazo para no arriesgarse. El balón para Ferraz, el brasileño juega para Valdesí Moreira. Está cargando Valdesí, cruzó mitad de terreno, acelera Valdesí. Ataca Tacuarí, Valdesí Moreira para el gol. Bien, está. Gol. De Tacuarí, de Nicolás, de Morínigo, Nicolás Morínigo aparece pegándole con la pierna derecha a media altura, poste izquierdo de Rossi. No llega a reaccionar a tiempo el arquero uruguayo de Ameliano, no alcanza la pelota, es que lo dejaron venir de manera increíble a Valdesí Moreira, ganando espacios, ganando terreno rival. Cuando intentaron reaccionar los zagueros de Ameliano ya fue tarde, porque ya partió el pase de Moreira para Morínigo. El remate con la pierna derecha, poste izquierdo a media altura. Nada que hacer para Rossi. Tacuarí llega el primero aquí en el Feliciano Cáceres. Fecha 11 de la apertura. Tacuarí 1. Ameliano 0. Nicolás Morínigo para Tacuarí. Muy buena definición de parte de Morínigo. La jugada rápida de Valdesí que fue ganando metros. Se fue de 1, de 2, de 3. El pase allí filtrado por bajo en medio de los centrales de Ameliano para que aparezca Morínigo con ese letal tiro arriba, metiéndose casi cercano a la posición del ángulo izquierdo del arco defendido por Rossi. Termina siendo un bonito gol de parte de Morínigo, de los dos, el que estaba asomando, el que estaba mejor en el partido de Tacuarí. Y eso ya se observa en el marcador. Buena conexión, Valdesí Morínigo y el gol de Tacuarí. Momento del gol. 16 minutos, primera etapa. Está ganando el equipo de Bobadilla. Gana Tacuarí 1-0. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues Quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 129-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Pelota que corresponde al equipo de Tacuarí, que con el gol de Morínigo gana 1-0. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial de Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor
único es Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Quiere reaccionar Ameliano, va por el empate, se va metiendo Maíz cerca del área, pierde la pelota ante la marca de Marcelo Paredes, jugando por abajo para el juvenil Cano, la marca de Julio González pega en Cano, saque de mano cerca del banderín para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Está ganando Tacuarí 1-0. Vení a Bristol y lleva tu aire Sprit con instalación gratuita sin entrega inicial. Escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, con baterías Barta 3 mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Camacho pica para el contragolpe, llega primero Martínez jugando para Francisco Báez, retrocede todo sin complicarse. La pelota de Rossi va a la alta presión de Camacho. Rossi termina sacando la pelota arriba con la pierna derecha, busca Adorno, pierde ante Marcos Cáceres, recupera Adorno, quiere empatar el equipo de Ameliano. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Con este resultado parcial, las principales ubicaciones: Libertad con un partido menos 21, 2 de mayo y Olimpia 17, Luqueño y Tacuaré 15. Estiro de portería para Tacuaré. Llegaron los imbatibles en Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mil empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeño. Saca desde el fondo Vareiro, en realidad pase corto allí, jugando con uno de los brasileños en el equipo de Tacuarembó. Hablamos de Ferraz, el volante tiene la pelota descargando por abajo para el capitán Marcos Cáceres. Cáceres encara y escapa de la marca de Adorno, sale el conjunto de Tacuarembó. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla o un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Chorti Beef, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Cuando pensás explorar tu sexualidad de manera segura, tu primer pensamiento es Control, ganador Top of Mind 2024 en tu mente y en tu preferencia. Levanta Camacho la marca en el fondo de Patiño, interviene Paredes, mitad de terreno, va recuperando de vuelta Patiño. Patiño descarga por izquierda para Contreras, tiene panorama, acelera Alberto Contreras, va Ameliano, puede estar el empate, colocó centro al área, Clary la marca, tiro de esquina que corresponde al equipo de Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos primera etapa. Y Rubén Localarmas, estés donde estés, indica Jorge. Tacuarembó 1, Ameliano 0. Y seguro, Chaco. Le pega Contreras, va por arriba el equipo de Ameliano. Posible equipo de Guaraní para enfrentar el domingo 2 de mayo con Sergio en el arco, Daniel Pérez, Mario López, Paul Riveros y Felipe Salomón y Matías Martínez, Agustín Mansur, Steven Moreira y Richard Prieto, César Miño y Adrián Alcaraz. Va centro, pelota arriba de Contreras, intentó el gol olímpico. Atento el arquero Vareiro, así es difícil. Bien aquí el goalkeeper Vareiro para quedarse con esa pelota. Con mucha rosca el centro de parte del jugador de Ameliano. No le sirvió esta a Contreras. Va a insistir Torales, busca el empate el equipo de Ameliano. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Lunes y sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. En Sargento Silva, entre Defensores del Chaco y Julia Miranda, cuento comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Es muy el viejoso ya goalkeeper. O si no, él cuida palos. ¿Se acuerdan de eso? Bajo los tres palos también se dice. Dice Gustavito el cancerbero. El cancerbero, es verdad, el cancerbero. Sí. Le pega la pelota a Contreras, tiro libre para Ameliano. Yogur con cereales de La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años juntamos la mejor atención y calidad en todas sus grandes estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Contreras y el centro termina sacando desde el fondo de la sombra, recuperando Martínez, levanta el balón para Torales, todo anulado. Banderina arriba, posición adelantada de Torales, tiro libre para Tacuarembó que gana 1-0. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 021-227-37 al 8. Ferropar S.A., 42 años construyendo contigo. Midas Off, los mejores descuentos en los productos más solicitados. Preparate esta Semana Santa. Horno Midas a tan solo 549.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Debutan los equipos paraguayos en Copa Internacional, señores, el martes. En Copa Sudamericana a las 18, Nacional Argentinos Junior. Grupo F en el Defensores del Chaco 2030. Ameliano Paranaense por el Grupo E. Esto en la nueva olla. Con CNT 1.400 millones más una New Kona, una Toyota BZ4X, el pozo misterioso y mucho más. El poder de cambiar está en tus manos. Por Emoy. La pelota en poder de Tacuarembó que está ganando el juego por la cuenta de un gol contra Ciro, con el tanto convertido por Morínigo con un zurdazo en que nada pudo ser Rossi, el arquero del equipo de Ameliano. Justamente la pelota va sobre la zona izquierda, allí aparece Morínigo. Morínigo de cabeza termina cometiendo infracción sobre González. Se va recuperando Julio González, tiro libre para Ameliano.
Ameliano. Con Maggi Pechugón aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @Pechugón PY. Ingresa a www.apostar.l. Apostar a ganar, lo cambia todo. Una tarea para usted, Gerardo. A estas horas donde tenemos igualmente fútbol, por ejemplo ahí en Perú, en Ecuador, Bolivia, Colombia. Argentina creo que arranca mañana, ¿verdad? Tenemos Copa Argentina y más tarde torneos de la Liga. Ahora Copa Argentina, correcto. Independiente Rivadavia Argentino de Quilmes, y a las 21:30 torneo local de Primera División, Lanús Unión de Santa Fe. Allá arranca hoy. Sí, señor. Ah, Además buen de punto. Copa de Brasil. Viernes Santo también vi que hay un par de partidos. Sí. En la Argentina. Así es, sí, Sí, señor. vamos a estar atentos a esos juegos. Entonces hay actividad por Copa Argentina también. Hay unos Exacto. partidos en esta jornada de miércoles santos en el mundo, por lo menos aquí latinoamericano. Muy bien, señores. Gana Tacuarí 1-0. Con tus tarjetas de crédito Bancopp de los fines de semana hasta el 50% de descuento en cines o teatros del país. Bancopp crece desde la raíz. Farmacias Catedral te acompaña en tu Semana Santa. Con tus compras desde 50.000 guaraníes acumulas cupones electrónicos para el sorteo de increíbles premios. Más info en nuestra web farmaciascatedral.com.py. Pide calma Aldo Bobadilla allí por sobre todas las cosas. Valdeci Moreira al propio Ferraz. Está ganando Tacuarí el partido por ahora 1-0. De momento consiguiendo su tercera victoria consecutiva con Aldo Bobadilla como entrenador. El conjunto de Tacuarí. La pelota le va quedando sobre la derecha Ronald Domínguez. Buscando el segundo el equipo de Tacuarí. Llena tu tanque con Super 95 aditivada. Su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Copetrol, vamos. La caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar. Más información al 218-4000 Caja Mutual. Encara Marcos Cáceres, fue al piso, falta. Infracción de Alfonso sobre Marcos Cáceres que se animó. Fue el ataque el zaguero y capitán de Tacuarí. Tiro libre peligroso sobre la derecha. Tiro libre para Tacuarí. Encara la ruta como un pro con la picada bien 4x4 en su versión automática. $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo Chacomera Automotores. Combatí el calor con un sorbo de tradición. El sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito. Lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Vino el tiro libre, pelotazo largo. Para Cano no va a alcanzar. Balón al fondo. Saque de meta para Emiliano. ¿Cuándo va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa. Romero Calarmas. Este es donde ustedes indica Jorge. De momento Tacuarí 1, Emiliano 0. Y su seguro, Chaco. Martínez tiene la pelota para el equipo de Emiliano. Retrocede todo ahora con Francisco Báez, el zaguero izquierdo del conjunto, dirigido por Pedro Sarabia. La pelota para Juan Patiño. Va Patiño en campo rival. Pelotazo largo sobre la derecha para Zamudio. Alcanza Zamudio. Llega primero Walter Clark. El rebote le favorece a Adorno. Adorno encara y escapa de la marca de Paredes. Coloca centro, pelota al área. Elerson atento a la marca. Despeja el brasileño del equipo de Tacuarí. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallería, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Ñembú. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Valdeci Moreira comanda el ataque del equipo de Tacuarí. Va el volante ofensivo del equipo de Tacuarí. Se enoja Bobadilla con él porque no soltó rápido la pelota con Camacho, que también se molesta en cierta manera allí con Valdeci Moreira. La pelota ahora de Alberto Contreras. Contreras, atención, y el contragolpe para Emiliano. Pelotazo largo sobre la banda derecha para Zamudio. Hasta aquí no participó mucho Zamudio. Pierde la pelota Zamudio. Saca Paredes para Tacuarí. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Decide bienestar y certeza. Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. La pelota, epa, falta fuerte. ¿Será amonestado o no Francisco Báez? Lo llama López al zaguero de Emiliano, tarjeta amarilla. Francisco Báez es el primer amonestado del partido. El zaguero de Emiliano, fuerte entrada sobre Valdeci Moreira. Tarjeta amarilla para Báez, gana Tacuarí 1-0. En Energy, carga por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva más una bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más en @EnergyPY. A todo ponerle Victoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Victoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en victoni.com.py. Aprovecha el árbitro Juan López para decir allí a los equipos, a los jugadores tanto de Emiliano como también del propio Tacuaré, que se pueden ir a hidratar. Se siente un poco la temperatura. Está caído el hombre de Tacuaré. Momento de asistencia allí para el hombre de Tacuaré caído, mientras se refrescan un poquitito los protagonistas. Sí, es verdad, es Valdeci Moreira, que hizo una buena corrida para el pase
que terminó anotando después en un buen derechazo. Morínigo gana 1-0 Tacuarembó, se puede decir así, el clásico, el duelo de equipos de barrio, pero esta vez jugándose en Luque. Hablamos de Tacuarembó y Ameliano. Gana Tacuarembó 1-0, fútbol paralizado aquí en Luque. Quintador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quintador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751, lláveros al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Saludos a los amigos villetanos que se están desplazando hasta la ciudad de Villa Elisa. Hoy juegan un partido clave, cupo directo al Campeonato Nacional de Fútbol de Salón de Coronel Oviedo. Las representaciones de Mariano Roque Alonso y Villeta. Y hoy también juega Presidente Franco ante San Ignacio en Franco. Está obligado Franco a ganar y después a ganar en tanda de penales, porque perdió la ida. Gente que nos sigue mucho en la zona de Franco, en diferentes sectores, se viene con todo aquí. Oscar me dice que estaba preocupado porque se eliminó su equipo Ñemby. Quedó fuera Ñemby de fútbol. Y San Antonio lo dejó fuera. Y hoy San Antonio juega de local ante Villalles. Hoy se define todo. Hoy va a faltar el partido de vuelta entre San Antonio y Villalles. Y después sí ya vamos a tener todo. Sí, después ya se ¿Cuándo tiene... arranca? ¿En 10 días? ¿15 o menos? El 11 de abril. Se tiene que hacer el sorteo. Se hace el sorteo y después ya arranca el Nacional. Entonces va a estar lindo ya el partido de Franco. Sí, está obligado a ganar a San Ignacio en los 60 de partido y después en la tanda de penales. Se va a poner interesante. ¿Y otro partido decías por hoy? Juega por el cupo directo en Villa Elisa Mariano Roque Alonso Villeta. Y el juego de ida del repechaje San Antonio recibiendo a Villalles. ¿Su equipo de su ciudad pasó? Sí, clasificó de manera directa. Mi equipo... Gracias. Buena participación. Pero estuvo cerca. Estuvo cerca. Sí, en un grupo difícil. ¿Y usted, su equipo, Luque, no participa? Ahora Luque extrañamente no tiene fútbol en salón, Gerardo. No tiene, Jorge, tal cual. Raro, qué raro, porque Luque es bien futbolero, pero no tiene federación de fútbol de salón. Tiene que crear, Gerardo. Usted que tal vez está para crear ahí con sus amigos. Juan Silva quiere crear, dice. Claro, también es de Luque. Tiene que crear la federación de fútbol de salón, ¿verdad, Juan Silva? Así mismo el señor, hay que ya mover algo ahí. Sí, vamos a ver, Luque. Aquí, ¿cuántos equipos de liga y cuántos equipos hay? Primera y segunda vez hay aquí, ¿verdad? Exacto, la liga sí. principal. Bueno, Primera y segunda división. Sí, o sí rescatás valores para lo que va a ser el fútbol de salón. Totalmente. Atención que va a Torales, la pelota de Zamudio. Ya marcamos el tiempo de juego. Corre Zamudio, centro a las manos de Barreiro. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Rubilo Galarmas, esté donde esté, se indica Jorge. Tacuarembó, Mediano Ciro. Seguro, Chaco. Estilo de portería para Tacuarembó. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el Pago Fortín, etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo, de sabor único, es Fortín. Pásate ya, salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Ferraz tiene la pelota descargando para Morini, autor del gol con el cual gana Tacuarembó 1-0. La pelota sobre la zona derecha, recostado por ese carril estaba el de Moreira. Juega por abajo para Ronald Domínguez que lo acompaña en ataque. Va Tacuarembó por el segundo con Morínigo. Aguanta Morínigo, la presión Alfonso. Retrocede toda la pelota, le queda Marcos Cáceres que aún juega para atrás con Barreiro. Tiene la pelota el arquero de Tacuarembó en la salida. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a www.universitaria.com. Completa tus datos, Universitaria, socios de tu vida. Ellerson con la pelota jugando para Cano. Cano de primera, va Walter Clark por la izquierda, otra vez con Hernán Cano. Ante la presencia allí de Julio González. Recapturando a Lomay, tocando sobre la zona de Adorno. Flojo hasta aquí Ameliano. Saca como puede Ellerson en el fondo. Va recuperando Patiño. Se viene el zaguero por el equipo de Ameliano. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cuando cargas Shell, cargas combustible que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeos. Shell desarrollando un gran combustible para la eficiencia de tu motor. Alfonso jugando para Torales. Torales tiene la pelota descargando por la derecha para Lomay, campo rival. Ataca con todo ahora Ameliano tratando de emparejar el partido. Lo gana Tacuarembó 1-0 con el gol de Morínigo. La pelota le va quedando a Francisco Báez, único amonestado del partido. Está también en campo rival el zaguero de Ameliano. Pelota por la izquierda para Martínez, apunta, levanta centro, pelota al área, saca Ellerson. El rebote para Maíz, va a insistir Ameliano. En la UTIC ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin Fronteras. No hay que revisar el VAR. Es otro golazo de Lactolanda. Lactolanda ganó por 10º año consecutivo el Top of Mind categoría yogur. Lactolanda, primeros en tu mente y en tu preferencia. Error de Julio González, lateral derecho de Ameliano. Allí pide disculpas a Aldo Maíz, al propio Zamudio. Estaba en pleno ataque Ameliano.
y todo se disuelve con el error de González. Pelota en su campo para Tacuarí. En Casa Grutter, con nuestros precios mayoristas, compras más y ahorras más. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminatos y mucho más. Seguinos en Facebook e Instagram, Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. El miércoles 3 de abril por Copa Libertadores debuta a Libertad en Montevideo a las 18 por el Grupo H ante Nacional en Chile a las 20. Grupo A, Colo Colo recibe a Cerro Porteño. Utiliza el mortero de elevación Sicahuel 105 y repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en descuentos de baño, griferías y mucho más. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gaulle 2024 Asunción, Cantabria S.A. Atención que tiene panorama Domínguez, va a Tacuarí, disparo al arco, bloqueado. Bloquea, como puede Contreras, le favorece eso a Rossi que se queda con la pelota. Le indica a sus compañeros que vayan para el frente, pero nadie, absolutamente nadie se molesta. Rossi le reclama algo allí al zaguero Vaz y mirá dónde sacó Rossi. Molesto el arquero, saca un costado, enojado le indica algo también Sarabia, pelota en su terreno para Tacuarí. El martes a las 18 horas, el partido de Sudamericana Nacional entre Argentinos Juniors, arbitraje chileno para este compromiso con Felipe González como juez principal. Líneas Alan Sandoval y Gabriel Ureta. Cuarto, Francisco Gilabert Bar, Rodrigo Carvajal y Ávar Benjamín Sarabia. Cruzamos 33 de la primera etapa aquí en Luque, gana Tacuarí 1-0. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed. Elegí jugo Zuco en sobres de 2 litros y el pack de 10 litros. Proba jugo Zuco. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La pelota de Frederic de Alfonso lanzando sobre la zona izquierda. Allí aparece Martínez. Martínez juega por abajo. Atención, se mete por ahora Zamudio. Puede estar el empate de Adorno. Solo por la derecha está González. Puede estar el empate en Carovino. Vino está afuera el disparo. Increíble cómo desaprovecha el equipo de Ameliano, niño. Sigue allí dando indicaciones, alentando a sus jugadores. Pedro Sarabia, fue buena esta chance, pero se le abrió un poco el tiro al hombre de Ameliano. Torales fue el que terminó entre disparando al arco y pase. Una mezcla de las dos cosas, se fue abriendo frente a las narices del arquero Vareiro. Gana metros Ameliano, pero hasta aquí no puede tener una situación clara de cara al arco de Vareiro. Principalmente la puntería le está faltando al equipo visitante Ameliano. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos de primera etapa. Robino Calarmas, estés donde estés, indica Jorge. Tacuarí 1, Ameliano 0. Seguro, Chaco. De fondo con Diego, Iván, con Francisco, señores y todos los compañeros. Trinidense recibe a Luqueño. Recuperar la Z-Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z-Hombre, calidad no pasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. La pelota le va quedando sobre la punta derecha. Ronald Domínguez para el equipo de Tacuarí, campo rival para Morínigo. Morínigo juega para Camacho. Camacho pierde ante la marca de Adorno. Adorno ya lo vio a Zamudio. Se va metiendo Zamudio solo por la derecha, pero Adorno no suelta el pase. Prefiere jugar por la izquierda ahora con Contreras. Lanza para Adorno. Este se mete con Torales. Corre Zamudio. Pierde la pelota Zamudio. Torales no puede hacer nada. Va recuperando Paredes. Sale con Walter Clark para Tacuarí. Trae tu vehículo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Centro de Materiales Santa Rosa. Marcos Cáceres y el pelotazo largo por la izquierda para Walter Clark. Casi resbala. Marcelo para despizando el esférico. Vuelve a retroceder la pelota con el experimentado zaguero y capitán Marcos Cáceres. Pone la pelota por el medio con Ferraz. Se viene Tacuarí buscando un segundo. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues su Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Cano tiene la pelota, ataca Tacuarí cerca de la media luna. Cano nos animó a disparar, retrocede todo con Ferraz. Hasta comprometiendo a Ferraz que le reclama Cano. La pelota ahora de Marcelo Paredes, levanta por la derecha. Marca y quita Martínez. La pelota del rebote de Alberto Contreras. Va saliendo el equipo de Ameliano. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único. Sportini. Pásate ya, salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota de Aldo Maíz. Descarga el esférico por la derecha con Julio González. González por abajo. El balón ahora con Patiño. Todo Tacuarí en su terreno. Busca la paridad del equipo de Ameliano. Cae 1-0. Gol de Morínigo para Tacuarí. La pelota
pelota de Patiño. Patiño por el medio con Contreras. Va por el empate Ameliano. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unisal, sede central, España 330, Santo Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapuay, Pilar, Unisal. La pelota le va quedando. Atención en la salida. Tiene Ferraz y el control de la pelota deja para Camacho. Camacho pone el balón con Cano. Allí está aplaudiendo un hincha de Tacuarí a pesar del error de Cano, niño. Porque fue buena la intención de Ferraz en realidad, que se termina equivocando el pase para Cano que no llega. Bien, Camacho, conexión con Ferraz, 1-2, después buscó el pase para el juvenil Cano sobre el perfil izquierdo, pero fue muy fuerte, por eso se lamenta. Y el de Rulo Ferraz, fue bueno el movimiento en la salida previa de Tacuaré. Por momento le falta un poquito más al equipo de Tacuaré, pero ya tuvo en alguna esa corrida, principalmente de Valdesí con Camacho, el movimiento morínico para el gol, alguna más. Tenencia de la pelota igualmente para el propio jugador del equipo de Ameliano. Le falta algo más para que se ponga más atractivo este partido. Igual es cierto, ya vimos un gol hasta aquí en Luque, porque aquí se está jugando el partido entre Tacuaré y Ameliano. Gana por ahora Tacuaré 1-0. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, Argentina, cada copa es un brindis por la amistad. Contactos al 0994-603-777. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. El centro de Zamudio, que mal definió Adorno. Le pegó mal a la pelota con la pierna derecha el delantero de Ameliano. Mala culminación. Tiro de portería para Tacuaré. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. ¿Necesitas plata? Te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Siguiendo con la Copa Sudamericana, el debut del conjunto de Trinidense. Grupo del miércoles a las 20 ante Fortaleza de Brasil. Pollos frescos y congelados, ventas por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Aprovecha el ahorrazo supermayorista con tarjetas de crédito de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista y entérate de todos los aliados. Sacando Vareiro como fue el arquero de Tacuaré ante la presión alta de Torales. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos primera etapa. Robelo Calarmas, estés donde estés, indica Jorge. Tacuaré 1, Ameliano 0. Y su seguro, Chaco. La pelota le va quedando a Martínez. Atención, ataca al equipo de Tacuaré. Centro, pelota al área. Despeja Walter Clark. Insiste Frederic Alfonso. Bajó de cabeza otra vez con Martínez cerca del área. Mete el cuerpo ante la presión, ante la marca de Marcelo Paredes. Le queda la pelota con Trina. Lanza centro con la pierna derecha. Balón al área para Zamudio. Saltó y bajó bien para Julio González. Va a colocar el centro. Frágil. Saca Ellerson la pelota de Ferraz y va a contragolpear Tacuaré. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Punto Farma contamos con la vacuna contra la influenza 4 cepas. Disponible en las principales sucursales. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y nos protegemos todos. La pelota ahora en poder de Francisco. Va descargando el esférico por la izquierda. Va Martínez, anima al conjunto de Ameliano. Saliendo un poquitito más el equipo de Sarabia. Otra vez Marcos Martínez sobre la zona zurda. La pelota ahora para Alberto Contreras por el medio. Levanta el balón, saca Ellerson. Le queda Zamudio, empate en camino dentro del área. Cruza centro. Marca bien Ellerson, cerrando toda intención de Torales. La pelota le queda a Cano y va saliendo el equipo de Tacuaré. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Vení a Bristol y lleva tus aires Split con instalación gratuita. Sin entrega inicial, escribinos al 0991-670-3000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Valdés y Moreira recuperando la pelota en su terreno, colaborando en defensa, aunque el rebote le favorece a Alberto Contreras. Contreras punta, tiene la pelota con la zurda, juega, atención para Patiño, que oficia de delantero, está cerca del área de Tacuaré, pierde la pelota Patiño. El balón le queda a Ferraz y la salida de Tacuaré. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Llegaron los imbatibles en supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. La pelota, atención sobre la zona derecha, va Valdesí, juega por abajo para Domínguez, utilizando preferentemente el carril derecho para atacar el conjunto de Tacuaré. Bobadilla está reclamando una falta, el árbitro se desentiende, el balón a un costado.
costado cerca de banderín lateral para Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 42 cerca de los 43 de la primera etapa con el gol de Morínigo. Gana Tacuarí 1-0. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Carrera Concepción. Mili Empeños, ya mismo declaras hoy, pasa por unos salones de ventas de la cooperativa Chortis. Y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti Beef, y con la garantía de la cooperativa Chortis. Claro, solo para el segundo centro al área está Fortuna, marca de Báez. Cómo se enoca Bobadilla con Morínigo porque no saltó. Casi termina convirtiendo el segundo. Tacuarí va a insistir por derecha con Domínguez. Cuando pensás explorar tu sexualidad de manera segura, tu primer pensamiento es Control. Ganador Top of Mind 2024 en tu mente y en tu preferencia. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo en Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Intentó en un movimiento abriendo un poco la cancha sobre el perfil izquierdo, por momentos por derecha, por izquierda, de los dos que está un poquito mejor parado. Tacuarí no está encontrando la mejor versión de Ameliano. Lo vimos jugar ya varios buenos partidos de la mano de Sarabia, pero hasta aquí una versión no muy buena. Debe estar bastante molesto el presidente Melgarejo. Y un detalle no menor, en la semana tiene Copa Sudamericana el equipo de Ameliano, más exactamente el martes de la próxima semana. Casi 44 de la primera parte, gana Tacuarí 1-0. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de Santorín, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales y La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Estaba en posición adelantada, Torales todo anulado. Tiro libre para Tacuarí sin apurarse. Coloca la pelota para despejar al arquero Barreiro. Informa personal, si tienes wifi personal, te duplicamos todo. En Brasil por el torneo Carioca, minuto 15 de la primera parte. Boavista y Botafogo van empatando 0-0 en el equipo Fogao. Están jugando Gatito Fernández y Alexander Barbosa. La pelota ahora de Alberto Contreras, levanta para Adorno, bajando para Contreras, pica Torales, también lo hace Zamudio por la derecha. Va Alberto Contreras, perseguido por Ferraz. El brasileño termina despejando un costado lateral en ofensiva para Meliano. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Con CNT 1.400 millones más una New Kona, una Toyota BZ4X, el pozo misterioso y mucho más. El poder de cambiar está en tus manos, se por Emoy. Pelota de Patiño, va Patiño para Meliano, colocó centro al área, Adorno no puede, rebote de Contreras, se perfila el disparo. Vareiro, atento el arquero de Tacuarí, se queda con la pelota. Ferro Par S.A., sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Neumann y en Acceso Sur, casi 1 de mayo. Ferro Par S.A., 42 años construyendo contigo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Romero Carvas, estés donde estés, indica Jorge. De momento Tacuarí 1, Meliano 0. Y su seguros Chaco. Dos más, se juega hasta los 47 en la primera etapa. En Electroban, el celular Samsung A05, 64 GB de cuotas desde 115.000 guaraníes. Podés financiarlo con tarjetas de bancos aliados Electroban, mejorando tu calidad de vida. La pelota le va quedando a Walter Clark, ya se juega descuento aquí en la ciudad de Luque, en el Feliciano Cáceres, donde de momento gana Tacuarí con el gol de Morínigo 1-0. Va corriendo Walter Clark sobre la zona izquierda, justamente se junta con Morínigo. Morínigo levanta la pelota por la derecha, allí aparece Valdés y Moreira. Buen pase para Domínguez, coloca centro al área, marca y quita Patiño. El rebote le queda a Contreras, pierde ante Ferraz, va a insistir Ferraz para Tacuarí. Con Maggi Pechugón, aprovecha el 15% de descuento en caldo, gallina Maggi y gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugón.py. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Alfonso tiene la pelota, juega para Torales, quizás lo último de la primera etapa para Meliano. Va metiéndose Torales se junta con Alberto Contreras, levanta centro, pelota al área. Ellerson, insuperable por arriba, saca al zaguero brasileño, le queda Cano con Maldeciva, saliendo Tacuarí. La mejor financiación te ofrecen Bancob y Tapete. Aguardame que cantamos el segundo en camino, vino, está Rossi le termina ganando, más rápido el brasileño que Morínigo, cuando parecía el segundo de Tacuarí, niño. Salió justito allí el arquero Rossi, pero era buena la habilitación nuevamente de Valdesí, que interviene poco, pero las veces que interviene está marcando la diferencia. Valdesí, aquí un buen pase para Morínigo y tuvo que salir fuera del área el arquero de Ameliano para reventar esa pelota porque parecía que se venía el segundo de Tacuarí. Se está yendo la primera etapa. La mejor financiación te ofrecen Bancob y Tapete. Podés llevarte un Ranger, un Territory 2024. Bancob crece desde la raíz. Aprovecha los descuentos reales en Farmacia Catedral. Hoy miércoles 13, descuentos del 50% en todas las categorías y con todas las formas de pago. Ingresa a farmaciacatedral.com.pe.
Y lo que decías, niño. Sí, si hay reiteración, puedes ver esta jugada, Gerardo, si tenés el monitor de Gustavito. Para mí aquí en campo llega la pelota a Valdecillo, me queda duda. Para mí llega la pelota, pero para Juan López llegó a destiempo tarde. Primero la pelota Valdecillo. ¿Verdad? Primero la pelota. Sí. Juan Error de López. Juan López siendo Juan López. Llegó a la pelota. Llega bien aquí Valdecillo, pero no, él cobra falta para Meliano y amarilla para el jugador de Tacuaré. Es tiro libre para Meliano. Carga Super 95 aditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, desde la comodidad de tu casa o la oficina ya podés afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cbcp.org.py. En afiliaciones online, llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Se hace el tiro libre y termina la primera etapa, señores. Tiro libre peligroso que corresponde allí cerca de la área. 3/4 de terreno para el equipo de Meliano. Le pega la pelota con la zurda Alberto Contreras, solamente la barrera Camacho. Busca el empate a Meliano, centro, pelota al área, el testazo fallido de Patiño. Insiste el propio Patiño, otro centro. Le queda Zamudio, va a rematar bloqueado. La pelota de Contreras, que pasó mano de Contreras, tiro libre para Tacuarí. Encara la ruta como un pro con la pickup Jimny 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519-1000 con el respaldo de Chacomer Automotores. Con el seguro hogar de Panal Seguros tenés un seguro integral que incluye asistencia a mascotas y fonomédica 24 horas. Asegura tu hogar y tu familia con Panal Seguros. ¿Qué pasa con López? Pidió la pelota, pero todavía no termina la primera etapa. ¿Hay alguna revisión, algún llamado que le están indicando allí del VAR? Hablando del VAR está Carlos Paul Benítez. Agarró la pelota como señal de que va a terminar la primera etapa, pero me parece que está en charla, en diálogo allí con Carlos Paul Benítez. Espera la decisión del árbitro. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito, premium y suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor, un sorbo de tradición. En San Justo Hierro tenemos lo mejor que necesitas para tus construcciones. Construcciones metálicas, distribuidor autorizado de Cemento Vallería en Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembú. Y no hay tiempo, señores. Final de la primera etapa. Final de la primera fracción aquí en el Feliciano Cáceres, en la ciudad de Luque. En el inicio de la fecha 11 de la apertura, de momento con el gol de Nicolás Morínigo. Tacuarí 1, Meliano 0. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge El Niño Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, pues fue Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Acabó la etapa aquí, la etapa inicial con victoria y ventaja para el equipo de Tacuaré, que está haciendo mejor las cosas que Ameliano. Lo veo un poco más ordenado al equipo de Tacuaré. Aplausos allí de parte de sus hinchas en la zona de preferencias. Se juega en el Feliciano Cáceres, un estadio tan inmenso para la poca cantidad de aficionados. Debemos estar en 200 personas como máximo. Después veremos los números finales dentro de lo que tiene que ver este partido entre Tacuaré y Ameliano. Pero igual atractivo, con alguna situación. Valdecís Moreira es el diferente que está generando situaciones del medio para arriba. Lo suyo también está haciendo Camacho, que en algunos momentos también es importante en la generación de juego, en ese movimiento del medio para arriba con Morínigo, es lo que puede hacer el juvenil Cano por el sector izquierdo. No hacía Meliano, que no está encontrando conexión. Creería que se vendrán variantes de cara al segundo tiempo. Está muy solo arriba Richard Torales, Alberto Contreras no tiene buena conexión con él. En la recuperación se están equivocando un poco los jugadores de Ameliano en esa sesión del medio para arriba de la pelota. Casi no le generó situaciones de peligro hacia el arco defendido por Vareiro. Y llegó el primero del partido después de un muy buen movimiento en 16 del primer tiempo de Morínigo, que se desmarcó, pero previamente la buena corrida de Valdecís, que ganó por lo menos, hay unos 10 metros o más, un pique rápido en esos 15, 20 metros. En realidad se fue de 1 de 2. Se dio el pase a profundidad en 3/4 de cancha, filtrado entre los centrales y sacó el latigazo. El derechazo fuerte que terminó venciendo a Rossi al ángulo derecho en 16 de partido. Ya estaba avisorando, mostrando que estaba un poquitito mejor el equipo de Tacuaré. Y a los 16 de partido llegó esa buena habilitación de Valdecís para Moreiro. Y Nicolás Moreira hizo el gol, el primero para Tacuaré en el relato de Jorge Casal. Vamos a repaso del tanto. Juega Paredes para atrás con el arquero Vareiro. Ahora sí, nada que intentar salir jugando. Va el pelotazo para no arriesgarse. El balón para aferrarse el brasileño. Juega para Valdecís Moreira. Está cargando Valdecís, cruzó mitad de terreno. Acelera Valdecís. Ataca Tacuaré. Valdecís Moreira para el gol. Bien, está. Gol, 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 gol. Gol.
De Tacuarí, de Nicolás, de Morínigo, Nicolás Morínigo aparece pegándole con la pierna derecha a media altura, poste izquierdo de Rossi, no llega a reaccionar a tiempo el arquero uruguayo de Ameliano, no alcanza la pelota, es que lo dejaron venir de manera increíble a Valdecís Moreira, ganando espacios, ganando terreno rival, cuando intentaron reaccionar los zagueros de Ameliano ya fue tarde, porque ya partió el pase de Moreira para Morínigo, el remate con la pierna derecha, poste izquierdo a media altura, nada que hacer para Rossi, Tacuarí llega el primero aquí en el Feliciano Cáceres, fecha 11 de la apertura, Tacuarí 1, Ameliano 0, Nicolás Morínigo para Tacuarí. Y así, después de esa buena jugada de Valdecís Moreira en 16 de partido en el primer tiempo, ya había antes avisado en un par de aproximaciones Tacuarí que estaba de los dos mejor, estaba costando la generación de juego a Ameliano, se estaba complicando más bien en el fondo Tacuarí por esa situación que a veces los entrenadores quieren que sus equipos salgan desde atrás, darle el balón al arquero Vareiro, haciendo una presión allí alta de parte de Ameliano, terminó complicando un poco una salida de Vareiro, pero que quedó en la nada. Eso nada más, por lo menos es lo que se puede ver así en la parte previa. Uno mirando aquí el campo, están todos los suplentes, tanto de Ameliano como también de Tacuarí activando, pero previamente eran 3 los jugadores que estaban activando antes. Habría que ver si estos 3 ya salieron previamente nada más para moverse o definitivamente están para ingresar de cara a lo que va a ser el segundo tiempo. Pero veía 3 que se adelantaron, ahora sí ya están todos los suplentes igualmente movilizándose. Vamos a ver por la intensidad de los trabajos. Uno creo que es Abel Paredes a la distancia, al otro no identifico. Vamos a ver, pero me parece que así como están las cosas se vendrán de 2 a 3 variantes del lado del conjunto de Ameliano de cara a este segundo tiempo, porque está necesitando un primer tiempo bastante flojo del conjunto de Ameliano. Uno de los que va a ingresar sí es efectivamente Abel Paredes y el otro, si no veo más, es Freddy Vera y Paredes, 2 de los que van a ingresar al segundo tiempo. Al otro no logro identificar, pero están haciendo por lo menos la entrada en calor en la parte previa de lo que será el segundo tiempo. Veremos eso en unos minutos, aguardando, repito, nuevamente el ingreso de los equipos. Ahora están en zona de vestuarios ambos conjuntos, tanto Tacuarí como el propio Ameliano, los jugadores suplentes realizando allí la entrada en calor. Ahora sí va a Vera y va a Abel Paredes, y un tercero que no pude identificar porque ya estamos casi del lado opuesto donde están haciendo esa entrada en calor los jugadores de Ameliano. Pero para los partidos que vimos de Ameliano, hoy sin duda deben ser los partidos con un rendimiento más bajo dentro del desarrollo de este primer tiempo. Tiene con qué para mejorar, con variantes, con modificaciones, hasta el propio partido me parece que se puede poner más interesante de cara al segundo tiempo. Y también tendremos variantes del lado de Tacuarí, o por lo menos una modificación. Voy a ver si logro identificar al jugador que se está movilizando igualmente allí en la zona baja del lado de Tacuarí. A ver, voy a mirar. Es Delis Rodríguez, sí, Delis Rodríguez. Ahora sí, identifiqué el número 10 y es Delis Rodríguez, otro que está haciendo también la entrada en calor y que está para ingresar de cara al segundo tiempo. Tuvo alguna aproximación, pero no lo necesario, Ameliano, para generar alguna situación de gol hacia el arco de Vareiro. Una de Valdecís para Monínigo, que tuvo que salir acelerado ayer el arquero Rossi para sacar fuera del área grande. Fue otra de las aproximaciones que se dieron dentro de la etapa. Aprovechó muy bien, lindo gol de buena factura, para que analicen también después los compañeros si es para meterse en la galería de goles de fútbol grande, pero fue un tremendo derechazo al poste izquierdo de Rossi después de la jugada de Valdecís, el único tanto hasta aquí en el partido a favor del conjunto de Tacuarí. Así las cosas aquí para el Feliciano Cáceres. Voy hasta Gerardo, los compañeros, sobre el repaso de lo que se vendrá dentro de esta fecha que tendrá actividad el sábado y el domingo en lo sucesivo. Se adelantó todo para este miércoles santo, más tarde un atractivo juego también entre Trinidense y Luqueño, solo que con el detalle que será puerta cerrada. Toda la gente aquí de Luque quería ese partido, pero no, deberá seguir por Fútbol a lo Grande o por TV ese compromiso. Adelante, Gerardo. Bien, correcto, muchas gracias, Jorge. Hablemos de los partidos de Copa Sudamericana para este día martes, 2 en total a las 18 horas. Nacional ante Argentinos Juniors, Defensores del Chaco, Copa Sudamericana.
con arbitraje chileno para este compromiso. Como principal, Felipe González, Alan Sandoval, línea 1, línea 2 para Gabriel Ureta, cuarto árbitro Francisco Gilabert Bar, Rodrigo Carvajal y Abar Benjamín Sarabia. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo de hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En la ciudad de Villeta contamos con una zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Doble programación para el día martes de Copa Sudamericana a las 20:30 horas en cancha de Cerro Porteño, La Nueva Olla, Ameliano. Ahí será local ante Atlético Paranaense. Arbitraje argentino para este lance con Andrés Merlos como juez principal. Líneas Gabriel Chade y Maximiliano del Yeso. Cuarto Fernando Espinosa Bar, Germán Delfino y Abar Héctor Paleta. Decidí bienestar y certeza en Suquín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Energy carga por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva más una bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más en @EnergyPY. Repasando la tabla de posiciones, Libertad en lo más alto y con un partido pendiente, aquel compromiso internacional por la fecha número 8. Está en lo más alto con 21. Los 2 de mayo y Olimpia 17. A todo, ponele pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Victory, tecnología con lubricación. Luqueño que juega más tarde tiene 15. De momento Tacuary con su victoria parcial llega a 15. Cerro Porteño y Ameliano con 14. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. En Universitaria diseñamos productos financieros, beneficios sociales que te harán cumplir tus objetivos. Llámanos al 517-0000. Universitaria, socios de tu vida. General Caballeros tiene 13 puntos. El día domingo va a estar enfrentando de visita a Sol de América. Además de Guaraní con 11 el domingo. Pedro Juan Caballero ante el 2 de mayo. Sol de América por ahora 10. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Cuando cargas Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Liniense que más tarde va a estar enfrentando al Sportivo Luqueño, puertas cerradas en su cancha. En el Martín Torres tiene 7 puntos. Último Nacional con un partido menos hasta ahora con 5 puntos. Inscribite en la UTEC. Contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utec.edu.py. UTEC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Buena campaña la que está realizando la selección de Colombia y sigue invicto con Néstor Lorenzo. Todo esto y mucho más habló el periodista colombiano con Arturo Máximo Rubín. César Augusto Londoño. ¿Cuántos partidos que están invictos? 20 partidos, contando uno con Héctor Cárdenas encargado y los 2 últimos con Reinaldo Rueda en la eliminatoria pasada. En la era Lorenzo, 17 partidos con un rendimiento, Arturo, realmente bueno y alto, sin duda. ¿A qué se debe esto, César Augusto? Yo creo que hay un gran trabajo del técnico Lorenzo. Ha logrado armar un equipo compacto, ha hecho una renovación. De los casi 70 jugadores que ha convocado en estos 17 partidos, el 60% son jugadores menores de 26 años, pero además ha logrado armar un equipo muy compacto, un equipo que ha ido poco a poco evolucionando en su fútbol. Es un fútbol distinto al que ustedes vieron en la eliminatoria pasada. Es un equipo mucho más agresivo, que hace presión alta, que tiene una condición con la pelota importante, que es seguro atrás, que es ambicioso, busca ganar todos los partidos independiente de la categoría del rival, y yo creo que eso ha sido fundamental en este proceso que va bien. ¿Qué está recuperando Colombia, lo que tenía y tiene hoy, César Augusto? Yo creo que ha recuperado la confianza, que fue la que se perdió en la eliminatoria anterior, con partidos que eran buenos, pero donde no se anotaba, no se marcaba. Entonces, en esa recuperación de confianza, con los resultados a favor, poco a poco se van agregando otras cosas, que juega bien del medio hacia adelante, que es fuerte en los duelos, es fuerte defensivamente, y eso lo ha hecho muy sólido en estos partidos. Y ha jugado ante rivales importantes como Alemania, como España. Le ganó a Brasil por primera vez en la historia en la eliminatoria, y creo que eso ha sido lo fundamental. ¿Y a nosotros cómo nos ven? Paraguay, Colombia, Copa América. Hay que verlos a todos bien. Este es un equipo maduro, a diferencia de otros en otras épocas donde de pronto miraban por encima del hombro. Este es un equipo que salía a jugar igual, con la misma intensidad, con el mismo deseo.
frente a Brasil o frente a Venezuela. Y yo creo que a Paraguay lo ven como un rival importante. Estaban pendientes de partidos en esta fecha FIFA que no jugaron. Eso pues, no sé por qué no jugaron en esta fecha FIFA. Entiendo que tenían un partido con Rusia que cancelaron. Pero se ve con mucho respeto y con mucha incertidumbre, porque tú sabes, Arturo, que en esto uno le puede ganar a Brasil y después perder con el que no es Brasil. Y hablando de los amistosos de fecha FIFA, ¿sabés lo que pasó en Moscú? Paraguay no jugó, tenía un solo partido. Y ahora ustedes que van a enfrentar, creo que el 8 de junio a Estados Unidos, en Estados Unidos, Paraguay va a jugar el 11 de junio en Chile, ante Chile, fecha FIFA. Sí, hasta ahora hay ese partido del 8 de junio en los Estados Unidos ante Estados Unidos y se está buscando otro partido. Es posible que sea Canadá, pero todavía no se ha confirmado. Bueno, y nosotros te informamos que el presidente de la Federación Chilena dijo que confirma Chile-Paraguay en Chile. ¿En qué fecha? 11 de junio. Ah, perfecto, perfecto. Yo creo que va a ser interesante la Copa América, Arturo. Y sabes que a nivel de Sudamérica las diferencias no son muy grandes, descontando a Brasil y Argentina, y no sé si a Uruguay. Yo no veo a Uruguay tan superior como algunos lo ven, así le haya ganado a Argentina y a Brasil con Bielsa. Yo creo que de resto hay un nivel donde unos pueden estar un poco más arriba o un poco más abajo, pero es un nivel en general muy parejo. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Palabras de César Augusto Londoño, periodista colombiano, sobre lo que fue la victoria de Colombia ante Rumania por 3-2 y la campaña que viene realizando el equipo de Néstor Lorenzo en estos amistosos. Juan Silva. Y golazo de Lectolanda, golazo de campeonato. Lectolanda ganó el Top of Mind 2024 como la marca más preferida y ya son 10 años consecutivos. Lectolanda, campeones de punta a punta. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter te ofrecemos los mejores precios minoristas y mayoristas. En Casa Grutter siempre salís ganando. Adelante, Jorge. Muy bien, gracias, Gerardo. Mueve el conjunto de Ameliano. Aquí comenzó el segundo tiempo. Monumental. Relata Jorge Casal. Estamos con la información. Personal Flow, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Variantes del lado de Ameliano. Ingresaron Abel Paredes, camiseta 19, Leonardo Villagra 33 y Silvio Torales, camiseta 8. Se fueron Marcos Martinich, Frederic Alfonso y Adorno. Repito, se fue Martinich, Alfonso y Adorno. Ingresaron Abel Paredes, Leo Villagra y Torales del lado de Ameliano. En segundos el cambio de Tacuaré. Sí, señor, la pelota le va quedando. Atención, sobre el costado izquierdo se viene Alberto Contreras cargando a Ameliano, que trata de mejorar con relación a la primera etapa. Va centro de Contreras, corre Zamudio cerca del área, alcanzó la pelota. Atención que puede empatar el conjunto de Ameliano. Va Zamudio, pisó el área, coloca centro, vino Contreras, cayó, piden falta. Insiste, atención, Richard Torales no pudo. Saca Marcos Cáceres, llegó Ameliano, completamos, niño. Y ahora sí, la variante del lado de Tacuara. Ingresó Delis Rodríguez, camiseta 10. Se fue Hernán Cano, allí las variantes. 3 del lado de Ameliano, 1 del lado de Tacuaré de cara a este segundo tiempo. De momento gana Tacuaré 1-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguidos en Facebook e Instagram de Crystal House. Más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevos. Impermeabilizar, repara, sella y protege tu casa con Zika, queda bien. Casi termina empatando Ameliano, llegó Villagra. Cierra Marcos Cáceres, tiro de esquina que corresponde a Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Auto de la tribuna sur, costado izquierdo, Alberto Contreras le va a pegar a la pelota con la zurda. Con todo Ameliano en este segundo tiempo para tratar de emparejarlo. Vino centro, le queda la pelota a Patiño. Va a rematar Patiño, no tiene espacio el disparo. Pega Marcos Cáceres, el rebote, corre, atención Julio González. Primero llega el brasileño Ferraz. Dica para Marcos Cáceres, logra respirar desde el fondo Tacuaré. Quintador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quintador, la salud y el apellido. Flavio, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1750. Aguárdame, Juan, que está el segundo en camino. Valdecide de contra Vino. Está. ¿Qué hizo Morínigo? Le regaló la pelota a Rossi, explícalo, niño. 3 contra 1 era la contra y terminó siendo un trito. Ahora en época de Semana Santa fue una chipita en las manos del arquero Rossi. Era para reventarle el arco. 3 contra 1 contra de Tacuaré. Y lo de Morínigo fue un tirito. Que se puede lamentar al final. Este error increíble de Morínigo no pudo convertir. Y se salvó Ameliano. Y la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Quedó en el piso Valdés y Moreira.
Fútbol paralizado. ¿Y cómo se enojan los de Ameliano? Quedó totalmente en el piso Valdés y Moreira en Tacuarí. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el Paco Fortini, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo, de sabor único, es Fortini. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, Salud Protegida. Asistencia para Valdés y Moreira, señor, está ganando Tacuarí 1-0. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas de Crispo. Vienen en 3 sabores, Crispo. Lo van a asistir a un costado del campo de juego. Valdesí, que está en el piso. Recordando que de fondo las 20:30 en Santísima Trinidad, Trinidense Luqueño. Allí pita Giancarlo Julia 2 en el bar. Mario Díaz de Vivar. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad Fopasa. Lo están retirando a un costado del campo de juego. Valdesí, hay que ver si continúa o no. Boadilla ya mira su banca. De hecho, ya ingresó hace cuestión de minutos nada más Rodríguez en Tacuarí. Gana por ahora Tacuarí 1-0. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upizza. Upizza, calidad desde su origen. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Alarmas, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Qué pasa con López Niño? Se le acerca a Quiñones, pide Una la pelota. Ah, ya. No estaba con balón. A mí también me llamó la atención porque corrió hasta esta zona. Se había detenido porque estaba caído el jugador de Tacuaré y ahora volvió y pelota a favor de Ameliano para que prosiga el fútbol. Y se enojan los de Ameliano porque Valdesí cayó por mucho tiempo y para reingresar ni siquiera duró 10 segundos. Balón en la salida para Ameliano. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Centro de Materiales Santa Rosa. Con las motos Kenton tienes más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Va Silvio Torales, pierde la pelota ante Valdesí Moreira. Intenta el contragolpe, Valdesí va al piso, pide falta, no, dice el juez. Ahora sí retrocede la jugada, pita la falta, infracción de Contreras. Tiro libre en su terreno, tiro libre en su campo para Tacuarí. Informa personal, si tienes wifi personal, te duplicamos todo. Precio de entradas para Nacional Argentinos Juniors del día martes. Preferencia B, Defensores del Chaco, 90.000 guaraníes. Plateas, 70.000. Graderías Sur, 20.000 guaraníes. Sectores visitantes, preferencia E, 100.000 guaraníes. Y Gradería Norte, 60.000 guaraníes. La venta presencial lunes de 9 a 12 horas y de 13 a 18 horas. Y el martes de 9 a 15 horas en la sede del Club Nacional Avenida Cerro León. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Tacuarí 1, Ameliano 0. Y su seguro Chaco. La pelota de Francisco Báez, uno de los amonestados dentro del campo de juego, buscando la salida rápida para el equipo de Ameliano. Pone la pelota sobre el costado izquierdo para Abel Paredes, que ingresó en esta etapa complementaria. Levanta el esférico para Villagra, que también ingresó en este segundo tiempo. Va de vuelta metiéndose Abel Paredes, se proyecta bien. Toca para Alberto Contreras. Giro y escapó Contreras, colocó centro al área. No puede cerrar Zamudio. Le queda Silvio Torales, apunta. Va a rematar Torales, no tiene ángulo. Deja la pelota ahí cerca del área con Julio González. Coloca centro. La pelota para Alberto Contreras. Clar, saca de cabeza para Tacuarí. La recaudación de este partido entre Tacuarí y Ameliano, 2.150.000 guaraníes por 201 pagantes. 201 pagantes. Al final tenemos más de 200 personas, niño. Sí, pero después en un momento dije, vamos a estar por las 200 personas aproximadamente. Y al final 201. Porque justo nuestro técnico Oscar Paola entra. Entonces hay 201 entradas en total. Pero estamos más. Con los colegas y compañeros estamos 215. Saca desde el fondo el arquero Barilo. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Ella pues Super Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Aldo Maíz comanda el ataque del equipo de Ameliano, la pelota por la derecha para Richard Torres, campo rival. Lo persigue Marcelo Paredes, falta. Lo venía sujetando ya Marcelo Paredes, que se queja con el árbitro, pero en realidad hubo falta. Tiro libre, campo rival, tiro libre para Ameliano. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín,
Fortín, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo, de sabor único, es Fortín. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, Salud Protegida. Pase corto de Aldo Maiz en el tiro libre con Patiño. La pelota ahora de Francisco Báez, otra vez con Juan Patiño. Deja correr sobre la punta derecha, tiene Julio González. Ataca al equipo de Ameliano. El balón para Richard Torales. Torales tiene el control de la pelota. Aguanta la embestida de Paredes. Falta, no dice el árbitro. Reclama Bobadilla. Va Julio González. Va a insistir Ameliano. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Fruto de los Andes. Instagram Fruto de los Andes PY. El sábado continúa esta fecha 11 de la apertura con 2 partidos. En la Nueva Olla a las 18, Cerro Nacional, 20:30, Libertad recibe Olimpia. En Joser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joser Barber Oficial. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para tu vida. Rumbos, consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. La pelota le va quedando en su campo el arquero Rossi, golero del conjunto de Ameliano. Jugando mitad de terreno con Aldo Maiz. Tiene amplio panorama, cruzó mitad de campo. Se va mandando al ataque Julio González. Saca Ellerson, recupera Zamudio. Gran pase para Villagra. Cayó, falta. Falta, señores, de Marcos Cáceres sobre Villagra, allí en la cabecera del área. Tiro libre, peligroso para Ameliano. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados. Ventas por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. El domingo se completa la fecha 11 de la apertura con 2 partidos. 17:30 Sol recibe a General Caballero en el norte del país a las 20. 2 de mayo frente a Guaraní. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo. Encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Atención con este tiro libre. Alberto Contreras allí en la cabecera del área. Le pega con la zurda frontal al arco de Barreiro. Está también Torales. Pasa por encima de la pelota. Silvio Torales. Contreras apunta al disparo. Barrera. Tiro de esquina para Ameliano. Tupí, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar de vuelta el propio Alberto Contreras, sí, niño. El Capur, el que insiste en este segundo tiempo es Ameliano. Ingresó con otra actitud, más las variantes, los cambios, esos 3 ingresos, Paredes, Villagra y Torales. Va queriendo lograr la paridad Ameliano. Y por supuesto, queda mucho en el partido, ¿por qué no ganarlo? ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Robeloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Y su seguros Chaco. Vendrá el tiro de esquina, señores, de Alberto Contreras sobre la banda derecha con la zurda. Pelota arriba, intentó Juan Patiño en el primer caño. Saca como puede Marcos Cáceres, otra vez Patiño por arriba. El rebote le favorece a Silvio Torales. Bajando la pelota sobre la zona derecha con Zamudio. Ya se armó la defensa de Tacuarí. El balón le va quedando a Paredes. Paredes juega por abajo para Torales. Torales sobre la banda derecha. Pone la pelota allí cerca. Atención, va Zamudio, todo sobre el costado derecho. Insiste Ameliano. La pelota para Alberto Contreras. Va a colocar el centro. Balón al área. Seguro. Barreiro se queda con la pelota al arquero de Tacuarí. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Fútbol colombiano, 5 del primer tiempo. Atlético Nacional y Jaguares se van empatando 0-0 en el equipo local. Ausente el portero paraguayo Santiago Kili Rojas. Va a sacar desde el fondo Barreiro para el equipo de Tacuarí. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta el 60% de descuento en productos seleccionados. Ingresa a puntofarma.com.py o llama al 61 000 Punto Farma. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo. Conocidos mundialmente por su calidad y resistencia, distribuye la Costa SRL. Señores, el martes 2 de abril por Copa Sudamericana, presencia de los equipos paraguayos. Por el grupo F a las 18, Nacional Argentinos Junior. Por el grupo E, 20:30, Meliano Atlético Paranaense. Vení a Bristol y lleva tu aire split con instalación gratuita sin entrega inicial. Escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con baterías Barta, 3 mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Recordando, Gerardo, que Nacional juega en el Defensores del Chaco y Ameliano la Nueva Olla, es así. Exactamente, 18 y 20:30 horas el martes respectivamente. Muy bien, se viene Camacho, atención. Ataca Tacuarí, Camacho cerca del área. El mano a mano con Paredes, Pisolera, centro está. No pudo Morínigo. Rebote para Ferraz, tira. Bloquea bien Torales, tiro de esquina para Tacuarí.
Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ahora el que busca el gol es el equipo de Tacuarí. Va por el segundo el conjunto de Boadilla. Llegaron los imbatibles en Supermercados Stock. Precios imbatibles de todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeña mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. Le va a pegar con la zurda Camacho. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shortizer. Cuando pensás explorar tu sexualidad de manera segura, tu primer pensamiento es Control, ganador Top of Mind 2024 en tu mente y tu preferencia. Le pega sobre carril izquierdo, arco de la tribuna norte, va Camacho para Tacuarí, tiro de esquina, centro, balón arriba, al testazo, sacó del ángulo Rossi le saca el gol a Marcelo Paredes, que bien se le va. Iba al ángulo izquierdo. Fantástico lo de Rossi, la reacción del arquero de Emiliano Niño. Gran reacción de parte de Rossi, como bien decías, el relato Jorge, porque ahora tenía destino de red. Tremendo cabezazo de Paredes, le estaba costando llegar a Tacuarí, ganó este tiro de esquina al centro. El cabezazo se metía en el ángulo, monumental lo del arquero Rossi para sacar a un costado. De vuelta a córner, esta vez por derecha para Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sacó un testazo que iba directo al ángulo izquierdo el arquero Rossi. Otra vez córner para el conjunto de Tacuarí, le pica con la pierna zurda, esta vez sobre la derecha Camacho, se la aproxima Rodríguez y nadie le marca. Ahora se va para la cobertura Silvio Torres, va centro de Camacho, la pelota para Walter Clark, jugada ensayada, Clark coloca otro centro, balón al área, el disparo de Marcos Cáceres mal, lejos afuera, saque de meta es para Emiliano. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas en Sargento Silva, entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Por Copa Libertadores el miércoles 3 de abril a las 18 en Montevideo, Grupo H. Nacional recibe a Libertad a las 20 en Santiago por el Grupo A, Colo Colo Cerro. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Prepara dos variantes Tacuarí. Con CNT, 1.400 millones más una New Kona, una Toyota BZ4X, el pozo misterioso y mucho más. El poder de cambiar está en tus manos. Sí, por Emoy. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora entre Morquio, esquina Morquio, teléfono 021-220-737 al 8. Ferropar S.A., 42 años construyendo contigo. Escapa Camacho, pierde la pelota aunque va recuperando Marcelo Paredes. El balón le va quedando sobre costado izquierdo. Atención a Rodríguez, levanta centro Camacho. Busca por arriba, cayó de vuelta. Me parece que es Valdesí. El árbitro se desentiende del mismo. Iba saliendo con todo y ya va allí Rossi enojado con Valdesí. Está cargando el conjunto de Ameliano. Se queda con la pelota Bariro. Rossi bastante molesto con Valdesí Moreira, niño. Sí, porque para ellos está simulando, pero acusa un supuesto golpe en el rostro. El hombre de Tacuarí que está caído en el área. Y si se dio ese contacto es para un posible penal, pero por lo menos nosotros no advertimos nada menos el árbitro. Está ganando Tacuarí, que prepara dos variantes. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Romelog, alarmas, estés donde estés, indica Jorge. Tacuarí 1, Emiliano Ciro. Y su seguros Chaco. Va a sacar desde el fondo Rossi para el equipo de Ameliano. Vidas Off, los mejores descuentos en los productos más solicitados. Prepárate esta Semana Santa, hornomitas a tan solo 549.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Con Maggi y Pechugón, aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi y gallinas Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @PechugónPY. Está esperando Lescano su turno para ingresar, al igual que Alexis Fernández. Dos variantes más por el lado. Está revisando la acción, ¿eh? Se está revisando esa acción de cuando cayó el hombre de Tacuarí. Veremos si hay situación de posible penal o no, pero no se está reanudando. Epa, le están llamando al árbitro del partido para analizar lo que pasó allí en el área con el jugador caído de Tacuarí. Puede ser penal. Puede ser, y va Paredes. Mirá Paredes cómo lo corre al árbitro del partido, López. Van a revisar la acción, puede ser penal para Tacuarí. En Brasil, torneo paranaense, semifinal, vuelta, rival de Ameliano en Sudamericana, Atlético Paranaense, sin los paraguayos. Mateo Gamarra ni Romeo Benítez, iguala de local, 0-0 ante operar el global, de 2-1 para el rubro negro. En el bar está Carlos Paul Benítez, quien lo llamó a Juan López
para mirar el monitor. Puede ser penal sobre Valdesí para el equipo de Tacuarí. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Ella pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Allí está la discusión de Abel Paredes. ¿Lograron mirar la reiteración, Gerardo, allí en el monitor? Aquí lo de estamos Paredes con aguardando la reiteración también, Jorge. Bueno, estamos esperando entonces. Lo que sí es que Abel Paredes está bastante molesto y enojado, tanto con Valdesí Moreira y con el árbitro del partido, que va a tomar la determinación ahora, niño. Y codo, Jorge. No pasa nada, dice. No pasa nada, dice aquí Juan López. Corre del lado opuesto. Pero para Carlos Polo Benítez, que le llamó, para él fue penal, porque fue dentro del área, ¿verdad? Dentro del área, sí, señor. Así pero es. para el árbitro Juan López no. ¿Y para vos, de lo que viste la reiteración? Y para mí tampoco, Jorge. Ah, sí. Bueno. Va a continuar el fútbol, estamos con información. Con personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Se dan las variantes, ingresa camiseta 2 Alexis Fernández por Valdesí Moreira, y el otro que va a ingresar es Darío Lescano, camiseta 25, Darío Lescano por Morínigo. Se van Valdesí, Morínigo, ingresan Darío Lescano y Alexis Fernández. Señores, los cambios en el conjunto de Tacuarí está para continuar el partido. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el Pack Fortini etiqueta negra con pomelo, es paraguayo, de sabor único, es Fortini. Pásate ya salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. Se retira aplaudido el delantero Morínigo, que marcó hasta aquí el único tanto del partido, con el cual Tacuarí gana 1-0. Lo saludo también al delantero Morínigo. Quita Barreiro para Tacuarí. Ingresa a www.aposta.l. Apostar a ganar, lo cambia todo. La mejor financiación te ofrece en Bancob de Itapero Villa. Podés llevarte una Ranger o un Territory 2024. Bancob, crece desde la raíz. La pelota le va quedando a Walter Clark, descargando para adelante, corre Camacho, pide Camacho la pelota, que dice el asistente, que habrá salida finalmente ante el reclamo de Camacho. Pelota que favorece al conjunto de Ameliano. Camacho también le reclama Juan López. Fútbol paralizado aquí en Luque. Pelota para Ameliano. Descuentos reales en Farmacias Catedral. Hoy miércoles tenés descuentos hasta el 50% en todas las categorías y con todas las formas de pago. Ingresá a farmaciacatedral.com.py. Carga Super 95 aditivada. Mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos! Se va metiendo Julio González sobre la banda derecha. Ataca al equipo de Ameliano, que va por la pared. Intenta Julio González, quiere colocar el centro, pide dentro del área contra el propio Maíz, llegando Silvio Torales, al igual que Patiño. Señores, va con todo el conjunto de Ameliano, va al centro de González, pelota arriba para Contreras, de cabeza mala afuera, saque de meta para Tacuarí. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya podés empezar. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Encara la ruta como un pro con la pickup Jeep 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo Chacomer Automotores. Es cierto, queda mucho todavía, pero de confirmarse va a ser la tercera victoria consecutiva de Tacuarí. Sí, es verdad, detalle no menor, está mejorando, está sumando puntos, y de a tres el equipo de Tacuarí que lo está necesitando. Y aquí piden una tarjeta para el hombre de Ameliano, está caído Camacho. Y amonestado Julio González, tarjeta amarilla para el mismo sentido Camacho. Amonestado Julio González en el equipo de Ameliano. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Rómpelo, alarmas, estés donde estés, indica Jorge. Tacuarí 1, Ameliano 0. Y su seguros Chaco. Tiro libre en su campo, tiro libre para Tacuarí. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito, premium y suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemía, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro y Envel. Señores, el miércoles por Copa Sudamericana a las 20, grupo de Trinidense recibe a Fortaleza. Vení a divertirte en el Casino Slop del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En la ciudad de Villeta contamos con una zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Protege la pelota Julio González, lo termina empujando Derris Rodríguez, mientras se perfila para ingresar en instante el cazapeño Freddy Vera en el equipo de Ameliano. Ahora va a ingresar Vera. Esperá, le dice López. Estamos con la información. Con personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo.
Ingresa Vera por Zamudio. El ingreso de Elvio Vera. Elvio Vera es el ex ameliano que se fue ya a Libertad. Me acordé de él. Este es Freddy Vera. Ingresa camiseta 11. Freddy Vera del conjunto de Ameliano. Muy bien, pelotas para el equipo de Ameliano. Energy carga por 150.000 guaraníes y por 50.000 guaraníes más te llevas una guampa exclusiva más una bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más en @EnergyPY. A todo ponerle Pictoni. Y para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor, Pictoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en pictoni.com.py. Y hablando de Freddy Vera, se va a correr sobre la zona derecha el casapeño para intentar la ofensiva sobre el carril, el cual estaba ocupando. Hablamos de Zamudio, recién cambiado. La pelota de Rossi. Rossi jugando por el medio para Maíz. Maíz coloca la pelota para Patiño. Se viene Ameliano. Va por el empate del equipo de Sarabia. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a www.universitaria.com. Completa tus datos. Universitaria, socios de tu vida. Maíz tiene la pelota. Se viene el equipo de Ameliano. Está Contera con la pelota solo. Estaba el Paredes. Balón para Abel Paredes. Se proyecta bien por la izquierda. Se frena ante la marca de Alexis Fernández. Va al mano a mano de Paredes. Lo encara Fernández. No puede escapar. Busca y encuentra la presencia a mitad de terreno de Maíz. Al piso. Falta de Paredes que le reclama López. Tiro libre, peligroso para Ameliano. En el Sol Seguros solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Cuando cargas Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Le va a pegar la pelota Paredes. Déjame a mí, le dice Contera. Abel Paredes. Y Rossi abandona su arco para reclamarle a López hasta esa distancia. Se fue Rossi para reclamar, despega Contera el tiro libre. En la UTIC ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin Fronteras. Golazo de la Lactolanda, golazo de campeonato. La Lactolanda ganó al Top of Mind 2024 como la marca más preferida y ya son 10 años consecutivos. La Lactolanda, campeones de punta a punta. Va al centro, balón a Lara, saca Barino, viene el gol, está. Salvó la línea. Ederson salvó la línea. Báez cabeceó y en la línea fue Clark. Clark salvó la línea. No traspuso del todo la pelota. Insiste, atención, va Villagra. Villagra tiene la pelota descargando para Contreras. Coloca centro, despeja Paredes. Rebote le va quedando Patiño. Patiño para Silvio Torales. Otra vez con Patiño. Va a rematar, no tiene ángulo. Levanta centro. La pelota le va quedando. Atención a Freddy Vera. Vera y otro centro. Saca Paredes. Lo que acaba de salvarse Tacuaré, niño. Se tenía a 3 jugadores en la línea. Tacuaré, ese cabezazo. Y justito Clark sacó esa pelota cuando sigue insistiendo, sigue buscando, quiere el empate Ameliano. Va Patiño, va a rematar, tira. Mal afuera. Saque de meta para el equipo de Tacuaré. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Rompelog, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Tacuaré 1, Meliano Giro. Y su seguros Chaco. Clark salvó en la línea lo que era el gol de Báez. Lo está llamando Bobadilla para dar indicaciones a Camacho. Pelota en la salida para Tacuaré. En Casa Grutter, con nuestros precios mayoristas, compras más y ahorras más. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de BH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram de Crystal House. Más de 49 años cristalizando sueños. Se mete Camacho sobre la zona izquierda. Llega la pelota Francisco Báez. No evita el córner. El lateral, pelota a un costado, saque de manos, en ataque cerca del banderín para Tacuaré. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Vera apura. Clark ahí le dice que se calme a Freddy Vera. Pelota en ataque para el equipo de Tacuaré. Utiliza el mortero con elevación Sicahual 105 y Iberray para tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. En Cantabria S.A. promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baños, griferías y mucho más. Consulta al 0972-555-333. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. Ahora sí es córner para Tacuaré. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Camacho, quiere sentenciar la historia el equipo de Tacuaré, gana por ahora 1-0. Acaba de salvarse con esa pelota de Báez que salvó en la línea Clark. Va por arriba ahora Tacuaré, tiro de esquina sobre la izquierda. Levanta centro, Camacho saca Rossi, falta.
Falta sobre Rossi, quedó tendido tras el choque con Elerson. Tiro libre, pelota para Ameliano. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de crecer y de creer, Santa Elena te acompañan reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad Fopasa. Señores, el jueves 4 de abril por Copa Sudamericana en el Defensores del Chaco, Grupo H, Luqueño recibe a Racing de Argentina. Cuando va el disparo, pegó en el travesaño, ingresó, no, ingresó, es gol, 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 gol de Ameliano, de Ameliano, de Ameliano. Qué manera sorpresiva, todos se miran, no lo pueden creer nadie, en Tacuarí tampoco, en Ameliano. Alberto Contreras termina rematando con la pierna menos hábil, la pierna derecha, el balón a media altura, poste izquierdo, de hecho el balón impacta en el caño izquierdo de Bariro, se queda sin reacción, igual a Ameliano, empata el equipo de Pedro Saravia, venía buscando, venía empujando, martillando, golpeando a Ameliano y encuentra su premio con Contreras. Reclama todo Tacuarí. Quedaron todos sorprendidos allí. Es que Marcelo Paredes estaba en el piso. El árbitro dejó seguir. Ese es el reclamo de los futbolistas de Tacuarí hacia Juan López. Poco le importó a Contreras. Sacó el disparo con la pierna derecha. Empata Ameliano. Fecha 11 de la apertura. Tacuarí 1. Ameliano 1. Alberto Contreras para Ameliano. Monumental. Ya había sacado en la línea, claro, en la anterior, ya había avisado en un par de ocasiones, ingresó con todo en el segundo tiempo. El equipo de Ameliano estaba mereciendo la paridad. Se durmieron algunos jugadores de Tacuaré, le están rodeando a Juan López, quejándose, le muestran allá, aquella situación. Queja van, queja vienen, aprovechó allí ese movimiento donde todos se durmieron. Alguna duda si ingresó o no la pelota, pero sí, dice Juan López que esto prosiga, si bien justo está caído el nombre de Tacuaré. Llegó a la paridad Ameliano, insistió, buscó y llegó al empate la visita. Hay partido del Feliciano Cáceres, aquí se juega este partido entre Tacuaré y Ameliano. Empató la visita Ameliano. Momento del gol. 27 minutos, segunda etapa. Señores, llegó la paridad, siguen los reclamos de Camacho, de Clar, de Darío Lescano, del propio Paredes. Lo cierto que el árbitro dejó seguir y lo termina empatando Contreras. Se vendrá un cambio en Tacuarí. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upixa, calidad desde su origen. Trae tu vehículo a Erimar y maximizalo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Estamos con la información. Personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Se fue lesionado Paredes, ingresó el argentino Acevedo, Nelson Acevedo en la cancha variante del lado de Tacuaré. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Que está empatando Tacuarí Ameliano 1-1. Y su seguros Chaco. Es pelota en su terreno para el equipo de Ameliano. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. El Centro de Materiales Santa Rosa. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Se anima Ameliano, va ahora por el segundo. Golpeado Tacuarí. No lo pueden entender la manera en que empató el conjunto de Ameliano allí, porque pensaron que le iban a pitar la falta a Marcelo Paredes. La pelota de González va por el segundo Ameliano. Unicel, de Central España 330, Santorín y filiales en Lambareca, Pieta, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapihuá y Pilar. Unicel, desde los viñedos de Álamos en Mendoza, Argentina. Cada copa es un brindis por la amistad. Contactos al 0994-603-777. La pelota le va quedando al brasileño Elerson, pone el balón por la izquierda, busca meterse en campo
campo rival recién ingresado. Acevedo en su primer contacto con el balón. La pelota de Néstor Camacho comandando el ataque de Tacuarí. Levanta el esférico para Lescano. Cierra Paredes. Pelota al fondo. Será córner. Sí. Estilo de esquina para Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Casi 32 de la segunda etapa. Le va a pegar Camacho con la zurda. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Camacho levanta centro, termina sacando la defensa por intermedio de Francisco Báez. Otra vez balón en ataque para el equipo de Tacuarí. No llega Camacho, saque de costado para Meliano. ¿Necesitas plata? Te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Con arbitraje de Giancarlo Juliadosa en el bar. Díaz de Vivar 2030 en Santísima Trinidad. Trinidense Luqueño. Próxima fecha para ambos equipos el viernes 5 de abril. Tacuarí será local ante General Caballero, 18 horas en Campo Sol de América. Mismo día, Ameliano, 20-30 horas en Cancha Nacional. Va a visitar al Tricolor. Muy bien, la pelota le va quedando sobre la zona derecha. Ronald Domínguez. Va Tacuarí tratando de convertir el segundo. Ferraz y el balón otra vez con Domínguez para atrás. Juega con Marcos Cáceres. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo. Encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4601 y Norte. Número 1 en calidad, ciencia y cultura. Patiño frente a Camacho. Va Patiño. Saca al zaguero del equipo de Ameliano. Vera golpea de cabeza. La pelota tiene destino de Richard Torales. Torales gira, pero se equivoca. Le regala la pelota al gigante Ederson. Ederson jugando para su compatriota para Ferraz. Lancha por la derecha. Allí está Ronald Domínguez. Tacuarí carga. Busca el segundo. El cuadro de Bobadilla. En Punto Farma contamos con la vacuna contra la influenza 4 cepas. Disponible en las principales sucursales. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y los protegemos todos. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo. Conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Se mete Walter Clark. No va a alcanzar la pelota. Se pierde por línea de fondo. Saque de meta que corresponde a Meliano. En Brasil por la Copa Verde, ahora minuto 37 de la primera parte. Cuiabá con Isidro Pita en la banca suplente, se empata 0-0 ante Brasiliense. Casi 34 de la etapa complementaria aquí en el Feliciano Cáceres. Tacuarí Ameliano 1-1. Vení a Bristol y lleva tu Air Split con instalación gratuita sin entrega inicial. Escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con baterías Bardo tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Bardo. Un golazo. Se vendrá Valdés en instantes en el equipo de Ameliano. Balón arriba para Richard Torales. Me parece que se va a ir Torales. El balón arriba. Francisco Báez despeja de cabeza. Acevedo pide falta. López le indica que se levante. La pelota le va quedando a Julio González. Toca con Freddy Vera. Se metió en diagonal Vera. Encaró, escapó de Acevedo. Ataca Vera, pero no suelta la pelota. Tampoco hay falta. Reclama Vera. Recupera Rodríguez para el equipo de Tacuarí. Llegaron los imbatibles en Supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mil Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Carrera, Concepción, Mil Empeños. Acevedo le pide a Ferraz que se muestre, que se acerque. Ederson controla la pelota jugando para el volante argentino, para Nelson Acevedo. Pisando el esférico Acevedo, organiza la salida. Juega por abajo sobre la zona derecha para el capitán, para Marcos Cáceres. La pelota al balón para Ronald Domínguez. Carga Tacuarí. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Robiloc, alarmas, estés donde estés, indica Jorge. Empata Tacuarí Ameliano 1-1. Y su seguro, Chaco. Se espera el ingreso de Valdés en Ameliano. Ya mismo declaras hoy, pasa por unos salones de ventas de la cooperativa Chortizer y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti. Chorti Beef con la garantía de la cooperativa Chortizer. Cuando pensás explorar tu sexualidad de manera segura, tu primer pensamiento es Control Ganador Top of Mind 2024 en tu mente y en tu preferencia. Señores, estamos con información. Personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Es el turno de Iván Valdés del lado de Ameliano. Se retira Alberto Contreras, el autor del gol del empate para Ameliano. Valdés por Contreras, la modificación del lado de Ameliano. Allí está, pelota para el equipo de Ameliano. Va a sacar Paredes.
Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua, 100% pasión. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Va Camacho, pero no tiene ángulo. Ojo que perdió la pelota en ataque Tacuarí. Y está mal parado en defensa. Se viene Freddy Vera de contra. Acelera el Casapeño. Va Meliano, centro al área. No pudo Villagra. Saca Marcos Cáceres. Será saque de costado cerca del banderín para Meliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El partido está 1-1. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abel Paredes descargando para Francisco Báez. No se quiere complicar, retrocede todo con Rossi. Rossi, el arquero uruguayo del conjunto de Meliano, termina despejando con la pierna derecha. Balón bien arriba con destino de Richard Torales. Saca con golpe de cabeza Walter Clark. Ferraz, el brasileño, mete la cabeza. La pelota del argentino hace dos por el medio. Va saliendo el equipo de Tacuarí. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Ellos, Pisupe, Quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Está cargando Camacho con la pelota. No llega al balón Rodríguez, sale Meliano. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortín. Pásate ya, salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. La pelota le va quedando y se vendrá otro cambio en instantes en el conjunto de Tacuarí. Balón que corresponde a Meliano en su campo. Con CNT, 1.400 millones, basura Nucona, una Toyota BZ4X, el pozo misterioso y mucho más. El poder de cambiar está en tus manos y por Emoy. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 021-220-337. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Niño. Marcelo Benítez a la cancha, ingresó variante del lado de Tacuarí, 38 para Marcelo Benítez. En instante ya confirmamos quién se retira en el conjunto de Tacuarí, sacando la pelota desde el fondo del Erzón. Señores, el partido está intenso, lo quiere ganar Tacuarí, juega con todo en campo rival y espera de contragolpe para sorprenderlo Meliano. Va a Paredes ahora de contragolpe para el equipo de Meliano. Balón sobre costado izquierdo para Richard Torales, perdió tiempo. Para atrás el balón, el frico con Báez, busca el segundo Meliano. En Electroban, celular Samsung A05, 64 GB, cuotas de 115.000 guaraníes. Puedes financiarlo con tarjetas de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Con Valle y Pechugón, aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Valle y gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugón.py. Carga el conjunto de Ameliano, saca como puede Derlis Rodríguez. Rodríguez tiene para Camacho, gran pase, atención para Lescano. Va Lescano sobre costado derecho, otra vez con Rodríguez al piso. Hay falta, no. El árbitro deja seguir, recupera Rodríguez para Tacuarí. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Con tus tarjetas de crédito Bancopp, los fines de semana hasta el 50% de descuento en cines o teatros del país. Bancopp, crece desde la raíz. Los últimos cambios, Acevedo terminó ingresando por Alexis Fernández y Marcelo Benítez ahora por Marcelo Paredes. El que se fue lesionado anteriormente era Alexis Fernández, que había ingresado y se fue nuevamente. Allí están las variantes. Marcelo Benítez ahora por el otro Marcelo Paredes y Acevedo por Alexis Fernández. Informó. Personal, si tienes wifi personal, te duplicamos todo. Está cargando González, falta. Falta de Marcelo Benítez, recién ingresado, y qué tiro libre peligroso va a tener el equipo de Meliano. Equipo de Tridiense para enfrentar al luqueño con Víctor Zamullo en el arco, César Benítez, Juan Vera, David Uyalo y Sergio Mendoza, Joel Román, Marcos Riveros, Luis de la Cruz, Brian Andara, José Luis Sinisterra y Fernando Romero. Muy bien, saludos al querido Arnaldo Zaguier en el kilómetro 37 en la ciudad de Ipacarí, reportando sintonía sin niño. Otro que reporta sintonía, Blas Antonio Serafini. ¿Él dónde está? ¿En San Lorenzo? En San Lorenzo, frontera San Lorenzo. Por la sintonía, Blas Antonio. Le pega Paredes, tiro libre para el equipo de Meliano. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Rúbilo, que alarmas estés donde estés, indica Jorge. Y su seguro Chaco. Tiro libre, va al centro de Paredes, termina sacando la defensa. Se fue la pelota, no. Traspuso la línea, sí, es saque de costado cerca del banderín para el equipo
al día Meliano. Tupí, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se calentaron las cosas, Camacho enojado con el asistente. Viene el centro de Patiño, despeja como puede desde el fondo Ronald Domínguez. Recaptura Aldo Maíz, ataca con todo Meliano. Pelotazo largo, claro de cabeza para Marcelo Benítez. Sale el equipo de Tacuarí. Personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Luqueño va con Alfredo Aguilar en el arco, Rodi Ferreira, Alexis Villalba, Pablo Aguilar y Matías Suárez, Rubén Ríos, Jorge Mendoza, Nicolás Maná, Lautaro Comas, Marcelo Ferreira y Alex Álvarez. Atención, vino centro de Camacho, Benítez de cabeza, va y saca al fondo. Eso significa que habrá córner para Tacuarí. Tupí, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Camacho con la zurda. Farmacias Catedral te acompaña en tu Semana Santa. Con tus compras desde 50.000 guaraníes acumulas cupones electrónicos para el sorteo de increíbles premios. Más info en nuestra web farmaciascatedral.com.py. Llena tu tanque con Super 95 aditivada, su fórmula tecnomolecular. Mantiene limpio los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Copetrol, ¡vamos! Centro de Camacho, le queda el gol de Benítez, no pudo rematar. Le sacó oportunamente Paredes. Cómo se lamenta Marcelo Benítez cuando iba a rematar con la derecha. Oportuno el cruce providencial de Abel Paredes para evitar el disparo de Benítez. Va a insistir Domínguez por la derecha para Tacuarí. En Brasil, torneo paranaense, semifinal, vuelta, rival de Meliano Sudamericana, Atlético Paranaense, Vecinos Paraguayos, Mateo Gamarra y Romeo Benítez, gana de local 1-0 ante Operario. Ferraz se complicó y perdió la pelota. Se viene atención, Freddy Vera con Silvio Torales. Torales levanta la pelota para Leonardo Villagra dentro del área. Freno con el pecho, retrocede para Richard Toral, disparo al arco, afuera. Afuera el remate de Richard Torales. Aquí probó el delantero de Ameliano Niño. Solo al final parecería como que queda un poquitito más de energía y ganas el equipo de Ameliano. Igual veremos si aprovecha o no igualmente Tacuarí alguna contra, una situación que pueda llegar en tener el partido, como esa situación de Morinho, por ejemplo, que no aprovechó. 3 contra 1 el equipo de Tacuarí. Ahora se pone interesante el partido, esto está igualado. Morinho en el primer tiempo gol para Tacuarí y apareció Alberto Contreras, que ya fue reemplazado para marcar el gol del empate 1-1 hasta que saque de meta que corresponde al conjunto de Tacuarí. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar. Más información al 218-4000 Caja Mutual. Encara la ruta como un pro con la pickup Dream 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo Chacomer Automotores. Villagra, centro al área. Elerson saca como puede con la pierna derecha. Le va quedando otra vez el rebote a Leonardo Villagra. Se apoya en Paredes, tiene panorama para descabecear del área. Bastante amplio el centro. Va a llegar Freddy Vera, no va a alcanzar. El balón se va a perder a un costado. Habrá saque de manos en su terreno para Tacuarí. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierbo Mate Pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Valle Vía, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro y en sacando la pelota Walter Clark, se equivoca Clark, como decía Niño, parece que tiene más resto físico el conjunto de Ameliano, que asoma, aunque se equivoca Aldo Maíz, se lamenta Maíz, le terminó regalando la pelota a Rodríguez, va a contragolpear Tacuarí. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slot. Estamos en slotdelsolonline.com. En la ciudad de Villeta contamos con una zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Carga el equipo de Tacuarí, centro impreciso de Paredes. Se equivoca, fue Marcelo Benítez el que le termina regalando el balón a Rossi. Saca Rossi, se viene Richard Torales para Meliano. Decidí bienestar y certeza. El Siquimpa con más de 40 años llevando energía al país. En Energy carga por 150.000 guaraníes y por 50.000 guaraníes más te llevas una guampa exclusiva para y con una bombilla para acompañar de tus viajes con la mejor frescura. Entérate más en @EnergyPY. La pelota de Juan Patiño le dice algo a Julio González. Va Juan Patiño, levanta por la derecha. Richard Torales intenta por arriba. Le queda Silvio Torales, que se equivoca, se disculpa allí con Richard. El balón a un costado, va a despejar Clark para el conjunto de Tacuarí. 44 de juego, 1-1 el partido. A todo ponerle Victory, líquido para rallador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Victory, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Elerson anticipa y pierde. Falta de Elerson.
Falta y va a ser amonestado. Es que perdió la posesión de la pelota ante Leonardo Villagra. Falta, tarjeta amarilla para el brasileño. Peligroso tiro libre para el equipo de Ameliano. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Robelo, alarmas, estés donde estés. Indica Jorge. Y su seguro Chaco. 5 más. Se juega hasta los 50 este partido. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a www.universitaria.com. Completa tus datos. Universitaria, socios de tu vida. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Le pega Silvio Torales, tiro libre peligroso que corresponde sobre la derecha. Atención a cercanías del área para Meliano. Va Freddy Vera finalmente. Qué mal le pegó. Qué mal le pegó Freddy Vera. Lejos afuera, niño. Sí, todos aguardando a los compañeros allí. El centro espantoso. Lejos afuera le pegó horrible. Vera no aprovechó esta acción. Ameliano siguen. Quedan todavía 4 y poquito. Ya en la última parte del partido aquí en Luque. Saque de meta para el equipo de Tacuarí. Cuando cargas Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Inscríbete en la UTIC. Contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Banderina arriba, todo anulado. Posición adelantada de Richard Torales, delantero del equipo de Ameliano. Tiro libre, saca Barilo para Tacuarí. No hay que revisar el VAR. Es otro golazo de la Ictolanda. La Ictolanda ganó por 10º año consecutivo el Top of Mind categoría yogur. La Ictolanda, primeros en tu mente y en tu preferencia. En Casa Grutter, con nuestros precios mayoristas, compras más y ahorras más. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Acevedo con la pelota, profundiza para Marcelo Benítez. Lo corre Julio González. Va Benítez, levanta centro con la zurda. Atención, gol de Camacho. Está el arquero, rebote. Salvo el arquero Rossi. Rossi le saca el gol a Camacho, niño. Vamos, dice Rossi. Qué tapada tuvo aquí el arquero uruguayo. Con la de palo, pero igual sacó el derechazo abajo Camacho. Esta acción Tacuaré para ganar. Ahora el que lo quiere ganar es Ameliano. Se viene la contra. Interesante cierre de partido. Va Valdés, atención. Ataca Valdés, carga Ameliano. Valdés encaró y terminó regalándole a Marcos Cáceres. Saca al zaguero de Tacuaré. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguidos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabiliza, repara, sella y protege. En tu casa, protegela con Zika. Zika queda bien. Falta de maíz sobre Camacho, usando toda su experiencia Camacho para fabricarse el espacio y la falta. Tiro libre en su patio, tiro libre en su terreno. 48 de la etapa complementaria. El juego está 1-1. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Carga, atención, espérame Juan, segundo en camino de Lescano. Vino, está Salvo Patiño, se arroja al suelo, manda la pelota al fondo, tiro de esquina para Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Nuevamente Camacho, que parecería que ya está cansado, pero no. Igual esta genialidad del pase para Rodríguez, que no dio por perdida la pelota. El pase allí por abajo, justito, apareció Patiño. Viene el córner de Camacho, balón arriba, saca Rossi con golpe de puños. El rebote le va quedando a Rodríguez, dentro del área, no había falta. No había falta allí. Reclaman penal los del equipo de Tacuarí. No avisa el árbitro. Fútbol paralizado aquí en el Feliciano Cáceres. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asados. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre calidad papasa. Sí, en sentido. Y no tenemos la distancia hacia el arco norte la acción. No sé de qué futbolista se trata en el equipo de Tacuarí, porque no es Ellerson, está retornando, me parece que es el propio Rodríguez, que quedó en el piso, se va recuperando el volante ofensivo, allí con Francisco Báez de Ameliano, sigue paralizado el fútbol aquí en cancha de Luqueño. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Alarmas, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En realidad era Marcos Cáceres. Con Francisco Báez se recupera Cáceres para retroceder rápidamente a su posición. Se está yendo el partido. Me imagino que van a adicionar 1 o 2 más.
después de la caída de Cáceres con Francisco Báez. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos, segunda etapa. Robelo, armas, estés donde estés, indica Jorge. Y su seguro, Chaco. Patorales ataca, Ameliano, cabezazo, atento, se queda con la pelota Vareiro, se va el partido, saca Vareiro, final del juego, final del partido, señores, aquí en el Feliciano Cáceres de la ciudad de Luque, en el inicio de la fecha 11 de la apertura, empataron Tacuary y Ameliano 1-1. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui super Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Allí le gritan algunas cosas a Juan López en la zona baja. Quedó ese saborcito para uno y otro que lo pudo haber ganado Tacuary, que lo pudo haber ganado también el propio Ameliano. Siguen gritando allí algunas cosas de los jugadores, hemos dicho, de los hinchas, a los jugadores y principalmente al árbitro del partido, Camacho, que está hablando con Juan López. Habría que ver qué va a reclamar al final allí. Se hablan de los jugadores de Tacuary, de Ameliano. Este puntito habría que ver para quién le queda un poquito más o menos. Aplausos de los jugadores de Ameliano para su gente, igualmente en las gradas. Parece como que a Ameliano le queda un poquito mejor este empate. Allí lo tuvo para ganárselo al final Tacuary con esa última de Camacho. Tuvo lo suyo también el propio Ameliano. Me va a decir Gerardo si la TV fue a la pausa. Ellos prosiguen. Siguen, Jorge. Correcto. Siguen. Entonces, para poder escuchar a los protagonistas, saber quiénes son los elegidos de parte de la TV también, para ir escuchando. Sigue quejándose Camacho. Quejándose Camacho. Allí un auxiliar lo retira. También el propio Bobadilla. Se siguen quejando algunos jugadores de Tacuary, pero principalmente Camacho con Juan López. Después de este empate 1-1. Morínigo del lado de Tacuary, Contreras del lado de Ameliano. Hablando de Morínigo, habla con la TV gentileza de Tigo Sport. Vamos a escuchar al delantero, autor del gol de Tacuary, Morínigo. Un poco amargo este empate. Era un partido en el cual queríamos ganar, pero nada, hay que seguir trabajando. Individualmente, y digo esto en lo personal, aquí hay que apuntar para seguir mejorando. Y nada, en lo personal me siento muy bien. Hay que seguir jugando partidos y ganando ritmo, ¿verdad? Te tocó sumar minutos ya en esta recta final de la primera rueda. ¿Cómo evaluás justamente los puntos que han cosechado con Tacuary? Y yo creo que estamos bien, hay que seguir por este camino y nada, con todo. Éxitos. Dale, bueno. Las palabras allí de Morínigo, el delantero del conjunto de Tacuary. Vamos a ver quién es el elegido del lado de Ameliano. Se va acercando Alberto Contreras, el autor igualmente del gol de Ameliano. Gentileza de la TV, Tigo Sport, escuchamos a Contreras. Hola, muy buenas noches, muchas gracias. Creo que con un sabor amargo porque intentamos todo el partido. Lastimosamente al último pudimos encontrar el gol, después desaprovechamos unas cuantas veces, nos llegaron una vez y bueno, nos vamos con un empate que para nosotros es como derrota. Aquí hay que apuntar para seguir mejorando. Y a seguir trabajando, a estar más atentos y a cuidar todos los detalles. Alberto, te van a saludar los compañeros en cabina, Hernando Osorio y Nicolás Lititz. Piru, ¿cómo te va? Felicitaciones por tu actuación, por tu gol, por esa capacidad para ir a buscar el partido. Quería preguntarte si en tu remate vos ya te diste cuenta de que la pelota había entrado o no habías visto bien la resolución de la jugada. Hola, muy buenas noches. Sí, se notó cuando le pegué a la pelota y ya tuvo otro sonido ahí, el balón ya se notó que entró adentro. Y después te iba a preguntar por el festejo, Piru. Ah, no, ese es para mi súper amigo La Fiera. Ah, ya, porque hacen una especie de, ¿cómo es? Correspondencia de festejo. La Fiera Fernández me decís, ¿verdad? Sí. Siempre sí. tienen el mismo festejo con la presión ahí. Sí, diferentes colores, pero llevamos la hermandad en la sangre porque el fútbol nos hizo familia. Te saluda Nicolás Lititz. Muy bien. Piru, bueno, felicidades. Gentileza de la TV, las palabras de Alberto Contreras, antes Morínigo, los destacados igualmente por parte de la TV, coincidentemente lo que hicieron los goles allí. Y de las voces tanto de Morínigo como también del propio Contreras, quedó ese sabor amargo para ambos, como que no le quedó bien el empate a uno y otro, si bien uno mira y parecería que a Ameliano le quedó un poquito mejor allí, si bien los dos tuvieron sus chances para poder ganar el partido. Fue atractivo este cruce de vecinos, allí en la zona barrial, los separan unas cuadras nada más a uno y otro, en el barrio Jara, la zona de Villa Amelia, el otro Ameliano allí.
de cara a lo que fue este partido entre Tacuaré y Ameliano. Atractivo partido aquí en el Feliciano Cáceres. Me va a decir Gerardo si hago el cambio de frente directo. Voy primeramente con ustedes. Cambio de frente, Jorge. Directo ya está el Martín Torres. Hoy con Oscar Montiel en la asesoría técnica. Aquí con Jorge Casar, que ya tiene su masa preparada. Ahora va a ir a hacer la chipa en Pacaraí en el Viernes Santo correspondiente, a ver si es con goles, con emociones, sí sin público, es así, una versión staff nada más tendremos hoy de los aficionados tanto de Trinidense como también del propio Deportivo Luqueño a continuación de lo sucesivo en el Martín.